Hace 21 años, una persona entra a prisión por un delito que no cometió. Lo acredita, lo denuncia, se defiende contra viento y marea y lo sentencian a 41 años de prisión. Mi nombre completo es Manuel Germán Ramírez Valdovinos y efectivamente tanto en el exterior como en mi internamiento siempre fui más Valdovinos que Cor Ramírez, ¿no? ¿Qué se siente estar libre? Es que yo no estoy libre, estoy externado. Yo simplemente fui arrancado de 4 paredes bajo una simulación muy grande, acuerdos políticos en los cuales se me pasa factura muy grande a mí. ¿Cómo es que te detienen? ¿Por qué? Estaba yo con familiares en la casa tuya, repartiendo el pan y la sal, cuando entran hombres fuertemente armados, sin identificarse, sin ningún tipo de documento que acreditara una orden de allanamiento o de aprehensión. Amenazan a todos mis invitados, a la mamá de mi hijo con él en brazos, la amagan y simplemente me voltean a ver y uno a otro le dice: es este hijo de la chingada, tómalo. ¿Qué estabas haciendo el día que supuestamente habrías asesinado a Emanuel? ¿Tú comprobaste que estabas en otro? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no se toma? Yo comprobé que yo estaba en mi casa, tiempo, forma y medio. Y con testigos y todo. La madre de mi hijo conmigo recién nacido. Te pido que te quede bien claro y que quede documentado. De lo que mi boca en este momento va a hablar, yo responsabilizo de mi seguridad a Alfredo del Mato, a Ernesto Nemer, a Jaime Chateamojica, al propio director del Centro Preventivo actualmente de Santiaguito, Julio César Partido Cigala, y a toda la bola de personas que se dicen servidores públicos del sistema penitenciario. ¿Cuánto vale tu libertad? ¿Cuánto vale tu dignidad entre tantas humillaciones? ¿Cuánto vale que te desgraciaran la vida físicamente? ¿Cuánto vale la pena que mi hijo me tilde de asesino? Dime, ¿se vale que después de simulaciones fabricadas me den una libertad de un beneficio que para mi delito no existe? Y que me dejen aquí por cárcel como una momia a la cual le ponen encima una mortaja más y lo mandan con antecedentes a la calle, con una salud precaria y sin cómo identificarse. Las torturas, las formas, los medios, los métodos, es psicológico, físico, moral, sexual, porque el que te pongan los electrodos de la maldita puerta en los testículos no lo aguanta. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un segundo episodio de Ya Me Lo Cuentas. Quiero agradecerles a todos por el apoyo que le han dado a este proyecto. Como hemos dicho, vamos a entrevistar ahora sí que a quien se deje, para que nos diga lo que pueda, lo que quiera y que a ver si logramos que nos cuente todo. De eso se trata. En este episodio quiero que abordemos el tema de la justicia. Hemos hablado mucho que la justicia en este país es la deuda más grande que se tiene con los mexicanos. Y para muestra, un botón. Hace 21 años, una persona entra a prisión por un delito que no cometió. Lo acredita, lo denuncia, se defiende contra viento y marea y lo sentencian a 41 años de prisión. Después de esta sentencia, no dejó de luchar. Su caso llegó al Senado, su caso llegó con personajes políticos como el Mijis o los Levarón. Nosotros llevamos su caso a la mañanera y con mucho, tengo que decirlo, con mucha alegría me entero por un tuit que fue liberado. Y desde esa fecha hasta hoy, lo buscamos para poder darle profundidad y este seguimiento, que por unas y por otras cosas se dio. Y yo por eso le agradezco mucho, Manuel Valdovinos. Ramírez Valdovinos. Manuel Valdovinos, así es como te hemos conocido en las redes sociales, así es como conocemos tu caso, pero Manuel Ramírez Valdovinos.
Mi nombre completo es Manuel Germán Ramírez Valdovinos y efectivamente tanto en el exterior como en mi internamiento siempre fui más Valdovinos que con Ramírez, ¿no? ¿Qué se siente estar libre? Es que yo no estoy libre, estoy externado. Yo simplemente fui arrancado de 4 paredes bajo una simulación muy grande, acuerdos políticos en los cuales se me pasa factura muy grande a mí, porque yo no soy digno de poder tener una identidad propia, no soy digno de poder tener realmente acceso a la justicia y simplemente por ser alguien que para el sistema penitenciario nunca ha asimilado el tratamiento de reinserción social o por ser un dolor de cabeza muy grande en destapar la caja de Pandora, es que prefieren darme la libertad a través de simulaciones y de una atroz forma en la cual burlarse de mí el Poder Judicial del Estado de México. Regresemos en el tiempo. Vamos a contarle a la gente cómo es que empieza tu historia. Hace 21 años, ¿cómo es que te encuentras en esta situación? ¿Cómo es que te detienen? ¿Por qué? Curiosamente me encuentro en un momento feliz para mí porque era festejar los 30 días de nacido de mi primer hijo, al cual toda esta situación me lo arrancó para no volverlo a tener cerca de mí jamás. Estaba yo con familiares en la casa tuya, repartiendo el pan y la sal, cuando entran hombres fuertemente armados, sin identificarse, sin ningún tipo de documento que acreditara una orden de allanamiento o de aprehensión. Amenazan a todos mis invitados, a la mamá de mi hijo con él en brazos la amagan y simplemente me voltean a ver y uno a otro le dice, es este hijo de la chingada, tómalo. Cuando me levanto les digo, ¿a dónde me llevan? Perdón las palabras, pero fue tal cual. A chingar a tu madre, y me empezaron a golpear y me sacaron semi inconsciente de la golpiza que me dieron en la casa tuya. Me hicieron abordar un vehículo al cual en ese momento yo no identifico y en unos metros adelante llego a ver que es un carro color gris con placas de Tlaxcala, en donde ya llevaban conmigo a mi acusado y difunto Carlos Alberto Sánchez López. Acto seguido de todo eso, me sacan del pueblo de Tepexpan, de donde yo soy nativo, me llevan a un lugar donde ellos tenían preparado unos tambos con agua con hielo y donde definitivamente pues me empiezan a golpear, donde al ver que yo no cedo a todas y cada una de sus pretensiones en las cuales querían que yo me diera por confeso de haber matado de privar la vida al hijo de don Rafael Martínez Castillo, terminan por desnudarme, quitarme las esposas que llevaba en las manos y ponerme otras que ya estaban totalmente soldadas a una cadena que estaba con una polea al techo del lugar donde estaba yo. Acto seguido me levantan con las cadenas, me meten en un tambo con agua con hielo que me llegaba hasta la altura de la clavícula con las manos arriba. Y pues empieza otra golpiza y golpiza y golpiza hasta que a una se les pasa la mano y me pegan en este oído y pierdo la audición del oído izquierdo totalmente. Yo no escucho nada con ese oído. Empiezo a tener vértigo por el golpe. Al ver que yo no cedía y que yo no cedía y que seguían los golpes y los conocidos como zapes, David Rafael Flores García se le ocurre la genial idea de traer 2 plantas de soldar, le quitan los electrodos, las conectan y las introducen al agua. Hay momentos en los que perdí el conocimiento de esa tortura tan atroz. Hay momentos en los que no me acuerdo qué pasó de mi vida, en los que fue el peor de los infiernos que tú te puedas imaginar, en donde créeme lo que yo deseaba más la muerte que seguir viviendo eso. Porque me sentí por primera vez en la vida maniatado, textual y físicamente. En los momentos en los que yo recobraba el conocimiento era otra vez otra golpiza. Hijo de la chingada, tienes que decir que mataste al hijo de don Rafael. Y tienes, y duro, y duro, y duro. Y esa fue la canción que a base de gritos, mentadas de madre y humillaciones hasta decir por mayor, viví durante un tiempo que no te puedo decir cuánto. Simplemente yo oía un teléfono celular que sonaba y que sonaba y sonaba, hasta que llega un momento en que le dicen, sí, ya se lo vamos a llevar a San Juan. Apúrale, pareja, porque la LIC ya lo quiere en San Juan. ¿Cediste? No, en ese momento todavía no. Tuve que ceder y ahorita te sigo platicando. Me sacan, lógico, previo otra metidita de toques. Yo cuando reacciono es porque estoy al lado del tambo tirado y donde van con una cubeta y me avientan otra cubetada de agua. Es como medio reacciono. Vístete y me avientan la ropa, pero cuando ellos se dan cuenta que no me puedo ni levantar, que al incorporarme me voy de boca. Entre los dos me levantan, medio me ponen la ropa, me vuelven a esposar los pies y las manos
y al carro. Me llevaron arrastrando hasta el mismo vehículo, pero ya me llevaban solo. Cuando llegamos a las afueras de la agencia del Ministerio Público de San Juan Teotihuacán, se empezaron a jugar el policía bueno y malo Miguel Ángel Villanueva Flores y David Rafael Flores García. ¿Ellos son policías estatales? ¿O Pues si a municipales? esa clase de infelices se les puede decir policías, porque para mí son mis verdugos y para mí son mis secuestradores. Porque un policía creo que se identifica. Creo que un policía dignamente demuestra el cargo y no actúa de esa manera. Y estos tienen más tipos de golpeadores y de verdugos de la Inquisición, o peores que las de la Inquisición, a poder ser policías. ¿Llegaron con alguna orden, con algún Con documento? nada. Con nada. En ningún momento ni se identificaron, ni dijeron a quién iban, ni a quién buscaban. ¿Iban con uniforme? De civil. Y con armas largas de todos calibres sabidos y por haber. Y más aparte había otras personas que no estaban acreditadas y que con el paso del tiempo nos dimos cuenta que eran de las famosas madrinas. Entre ellos uno que fue el que fabricó todo esto, al que le apodaban el ICA. ¿Qué son las madrinas? Los que le juegan a ser judiciales. Aquellos a los que ellos que ya fueron judiciales y que por X situación nos dan de baja, pues los que están efectivos los amadrinan y se los jalan a trabajar y hacer todo este tipo de tropelías como las que me pasan a mí. Y eso no se da nada más en el Estado de México, te lo puedo decir, por los años de cárcel y por convivir con todos ellos en cárcel, que eso se da en cualquier parte de la República Mexicana. ¿Qué pasa con tu hijo? Me hablabas de que estabas celebrando. ¿Y qué pasó con tu hijo ese día? No, pues él se queda con la mamá. Él se queda con la mamá. Yo desconozco qué sucede hasta el día de visita, que veo a la mamá. Según que porque mis papás no le permitían llevarme al niño, yo ya no volví a ver a Manuel hasta casi 4 o 5 años después. Y fue la última vez que yo lo vi. Al día de hoy, en las pocas ocasiones que yo he tenido trato con él por teléfono, pues le han metido la idea en la cabeza que él no quiere a su papá porque mata gente. Y tú no sabes lo que se siente que un hijo te diga eso. Es lo peor que la misma muerte, quiero yo pensar, que tu propio hijo te desprecie de esa manera. Y después de estar en un mundo en el que has vivido más desprecio y más del desdén injustamente, todavía vivir el de tu propio hijo, creo que esa es la peor de las situaciones que te pueda suceder. ¿A qué te dedicabas antes de que tu vida cambiara de esta manera? ¿Qué hacías? Yo por carrera soy profesor de música y soy músico. Mi ambiente en aquel tiempo era dedicarme a la dirección de estudiantinas, rodillos y grupos corales, y mi ambiente eran las noches coloniales. Tú estás muy jovencita, yo creo que ya no te tocó. Eso Sí, me tocó una que otra estudiantina, pero sabes, en Guanajuato me tocó. No, yo te hablo de aquí en la Ciudad de México. Por ejemplo, la Noche Colonial de la Universidad La Salle, que era nuestro evento magno cada año. Todas las escuelas, incluso hasta del interior de la República, acudíamos a festejar el aniversario de los lasallistas en México, como podía ser en el anglo-español, como podía ser en el Instituto Motolinía, en la Universidad del Valle de México, en diferentes escuelas donde nos invitaban, nosotros acudíamos. Y ese era mi ambiente. Yo tenía poco de haberme ido a residir a Tepexpan y trabajaba en ese tiempo para la Universidad del Estado de México en la Escuela Preparatoria de Texcoco. ¿Y en qué momento pasa un maestro de música a convertirse o a ser acusado de asesinato? Pues en el momento que al Ministerio Público se le ocurre prestarse a un cohecho por el hoy finado Rafael Martínez Castillo, y pues fabricarme todo esto a base de torturas. ¿Tú lo conocías? Sí, Rafael Martínez Castillo y Raquel Elizalde Gloria, que es el matrimonio, son compadres de mis papás. Sí, o sea, y había una relación estrecha al extremo que hubo un momento en el que Rafael Martínez Castillo, después de que despoja a sus hermanos de la herencia de sus padres, cae en una cuestión económica muy difícil. Mi padre siempre ha sido una persona muy altruista, y pues él siempre, viniendo de una cuna muy humilde, ha creído que el ayudar al que menos tiene ha sido la mejor manera, como él lo dice, de redimir sus culpas como gran pecador que es, ¿no? Entonces mi padre siempre ha sido una persona muy altruista. Hubo una etapa, como que te puedo decir, como de 2 años, que estuvimos cerca de esta familia, donde mi padre era 8x8, acercarle la fruta X, ¿no? Y pues al poquito tiempo de esta situación se le ocurre pasar con todo esto, ¿no? O sea, tú conocías al que presuntamente habrías asesinado. Sí, no trataba yo con él, porque él siempre fue de ambiente de copas. Curioso, yo soy uno de esos músicos abstemios.
No se me da a mí el levantamiento de tarro, no me gusta. No me espanto, soy un bebedor social como cualquier otro, que me puedo tomar 1, 2, hasta 3 copas, y ya está ahí. Me gusta convivir, no con beber. Y el ambiente del señor Rafael Martínez Castillo y de su hijo era de embrutecerse. Y a mí eso, la verdad, no me agradaba. Mi padre tampoco ha sido una persona de beber. Entonces, cuando ya empezaba a fajarse la pistola y hablar de cosas y decir una serie de tropelías totalmente no ecuánimes a su edad y a su persona, yo mejor me retiraba de la mesa y me retiraba incluso de su casa y tomaba otras actividades y ya mi papá se quedaba ahí. ¿Tú sabes a qué se dedicaban ellos? Pues a ciencia cierta no. O sea, íbamos a su casa, convivíamos con ellos, el señor, vuelve a lo mismo, despoja a los hermanos de la herencia de sus propios padres en vida, ese es donde aparentemente él se solventa económicamente un tiempo, tenía una unidad de transporte público del Valle de Texcoco, pero de hasta ahí no sabía yo más, ¿no? La unidad, los días que yo iba al pueblo siempre la veía parada ahí, o sea que dudo mucho que la pusiera a trabajar, ¿no? Te repito, no me consta, pero pues al verlo a mi papá tan mal económicamente, pues que le acercábamos las cuestiones, incluso hasta médicamente en alguna ocasión mi papá le acercó medicamentos, ¿no? ¿Cuándo te enteras tú y cómo te enteras de las acusaciones? A los 2 días, no, al día siguiente, perdón. A mí me detienen el viernes 26, el sábado 27 estoy en los separos en San Juan Teotihuacán, el sábado 28 soy consignado a Texcoco y es hasta el lunes, cuando ya subo, sí, a los 4 días casi, cuando yo subo al juzgado y cuando me empiezan a leer todo lo que fabrican. Es cuando yo me voy enterando que hasta en un jardín de niños donde yo había trabajado y que yo había dejado de trabajar meses atrás, lo ponen en el momento en el que supuestamente yo hago las llamadas para pedir la extorsión del supuesto secuestro. O sea, una situación totalmente armada en donde se percata uno que a mí ya me venían siguiendo de meses atrás. O sea, yo era una persona que a alguien le estorbaba. Ahora, así como que a son de chisme, porque no te puedo decir con ciencia cierta, no tengo yo los elementos, pero por oídas en el pueblo se comentaba de que había aspiraciones conmigo o pretensiones de varios partidos políticos a que yo fuera delegado municipal y a la postre presidente municipal de Colman. O sea, ¿crees que esto pudo haber sido por una situación política? Pues es que ya como están las cosas dándose incluso hasta el día de hoy, yo pienso que sí. ¿Tú tenías esa aspiración? En aquel momento no. En aquel momento mi vida era muy diferente. Estamos hablando de las ideas que puede tener un chamaco de 22 años, recién casado, con un hijo en casa. No te voy a decir que yo vivía desahogadamente, vivía al día, pero no vivía mal. Entonces, no creo que en aquel momento a mí me interesara la política, cuando a mí lo que me interesaba era convivir con mi hijo. Y otros proyectos muy aparte que yo llevaba con mi padre, ¿no? O sea, muy ajenos a lo que pudiera ser la política, ¿no? A hoy sí puede ser que me interese, porque no nada más es exigir la justicia de lo de Manuel Ramírez. Es exigir justicia para muchos que en mí puedan ver esa luz a partir de mi, no libertad, de mi externamiento o de mi excarcelación. Manuel, cuando estás ya dentro de prisión, que estás viendo todo lo que te están acusando, que estás viendo todo cómo es que presuntamente habrías asesinado y todo esto, ¿qué sentiste? Deja tú lo que sabías o no sabías, ¿qué sentiste? Casi en un lapso de limbo. Tú solito, bueno, yo caí en un lapso en el que yo no sabía para dónde moverme. O sea, yo no podía creer que yo estaba por estar acusado por quien a mi padre había ayudado tanto durante años. Y menos de una situación tan atroz, porque pues hace saber que yo no llegué nada más por homicidio. A mí primero de entrada me fincan secuestro, delincuencia organizada y homicidio calificado. En el término constitucional de las 144 horas, me retiran el secuestro y la delincuencia organizada y me quedo con el homicidio. Entonces aquí es donde vienen las primeras lagunas de mi ignorancia jurídica en aquel momento, ¿no? Si no me junto a delinquir con un cierto número de personas, por lógica no pude haberle dado el levantón a alguien y por ende tampoco lo pude haber matado. Entonces, ¿por qué entonces el juez ya me había quitado 2 delitos muy graves para el año 2000 que ya estaban catalogados como tal, me deja el de homicidio calificado?
O sea, desde ahí empiezan a haber muchas expectativas de duda en mi persona de qué es lo que estaban tratando de hacer en mi contra, ¿no? Y después de eso te quedas solo con el delito de homicidio. Y empieza un proceso plagado de irregularidades. ¿Cuáles fueron las irregularidades? Enormes. Mira, por ejemplo, en el término de que se aportan pruebas por parte del Ministerio Público, se cita primero al tío y al papá, que son los testigos de identidad o de identificación del cadáver. En sus declaraciones, el señor Rafael Martínez, primeramente Lino Froilán, que es hermano de Rafael Martínez, dice o versa que él recibe unas primeras llamadas donde le dicen que su sobrino Manuel está secuestrado y que le vaya a avisar a su hermano Rafael al pueblo de Tepexpan, toda vez que él vive en Santa María Colman. Acto seguido de todo esto, llega Rafael Martínez Castillo, recibe llamadas, no sé cuánta parafernalia ahí estuvieron inventando. El hecho es que para las 4:30 de la tarde aproximadamente, salen de su casa de Lino Froilán y que ven que una grúa de la policía estatal lleva enganchada la camioneta del señor Rafael con destino hacia San Juan Teotihuacán. Les dan alcance en el pueblo de San Bartolo a Colman, les dice que donde lleva su camioneta, le dicen que está aparentemente relacionada con un cadáver que levantan por la mañana del lado de San Juan Teotihuacán. Llegan a San Juan Teotihuacán, lo ponen a disposición del Ministerio Público, ya cerca de las 5 de la tarde, y aquí es donde empiezan las cosas que no checan. Porque mientras el Ministerio Público asenta en su investigación de que tanto Rafael Martínez Castillo como Lino Froilán tienen en la mesa de prácticas forenses a un cuerpo de un desconocido al cual identifican sin temor a equivocarse como el de su sobrino y el de su hijo respectivamente, cuando llegan al juez de la causa con Juan Arturo Velázquez Méndez, juez tercero penal de Texcoco, y les dice que cómo lo identifican o quién les pide que pasen a identificarlo, terminan por decir que pues simplemente, y lo dice el Lino Rafael, que él nunca lo tuvo enfrente, que él nunca lo identificó y que solo le mostraron unas fotos. O sea, ellos nunca vieron el cadáver, solo les enseñaron unas fotos. Y dicho por ellos. Y eso está en el expediente. Eso está en el expediente, en la audiencia pública de ampliación de declaración por parte de ellos. El papá, cuando le dicen lo mismo a Rafael Martínez Castillo, él simplemente dice que lo acompañó el comandante José Luis Mendoza Yáñez. Pero ¿a dónde lo acompañó? Nunca precisa dónde lo acompañó. Y a Lino, cuando le dicen, cuando él versa después de las fotos que se las muestran, la defensa le pregunta que en dónde se encontraba su hermano Rafael al momento que le muestran las fotos, y dice que él estaba con él mismo en las oficinas de Teotihuacán. Entonces nunca fueron a Texcoco. O sea, y si hacemos el recorrido como ya uno de tus compañeros periodistas que está en la investigación lo hizo, de que se recorrió desde San Juan Teotihuacán hasta Texcoco por la ruta que se usaba en ese momento, que era la autopista, salir por Tepexpan, agarrar después la lechería Texcoco, llegar a Texcoco, buscar el anfiteatro y volverse a regresar a San Juan Teotihuacán, a las 5 de la tarde él no regresaba a las 18:45. ¿De cuánto dura el trayecto? ¿Ese trayecto como 1:10, 1:20 minutos de ida, más aparte otra 1:10 de regreso. O sea, fácil, él tuvo que haber regresado como a las 8 de la noche. Entonces, ¿por qué el Ministerio Público dice falsedades? Y hay muchas falsedades de que ellos lo identifican a las 18:45. Otra que hay es lo que hace Daniel Castelao Frías, el forense que levanta el cuerpo, porque mientras lo levanta, dice que está levantando un desconocido de 23 a 25 años, de unos 74 de estatura, de cabello teñido de güero, de barba y bigote rasurado. Barba y bigote rasurado yo, porque la tengo cerrada. El chamaco no tenía ni idea de lo que era el bigote o la barba. Era lampiño el muchacho. O es, porque no creo que esté muerto. Manuel Martínez Elizalde no está muerto. Y eso te lo puedo asegurar. ¿Qué elementos tienes para asegurarlo? Simplemente de que lo han visto cuando ha venido. El papá murió hace un año. Y lo vio uno de mis defensores del grupo estratégico, litigio estratégico por los derechos humanos, cuando los hombres armados los hicieron que se retiraran del pueblo de Tepexpan. Tanto vino al entierro de su madre, como vino al entierro de su padre. Porque había tanta gente armada al momento que sacan el cadáver de Rafael Martínez Castillo, que vive a un costado de la iglesia del pueblo de Tepexpan, a llevarlo a la iglesia. ¿Por qué persiguen a mi abogado? O sea, que nada debe, nada teme. Y te lo puedo asegurar, Emanuel está vivo. Emanuel no está muerto. ¿Por qué? A ver, yo te voy a hacer una pregunta como mujer. A veces tienes unas temáticas más de hombre, como que
Vaya, tienes mucho carácter, es a lo que me refiero. En tu ego de mujer, como madre, tienes 6 hijas mujeres y tienes un solo hijo varón. ¿Qué sentirías que te priven de la vida tu hijo varón? Bueno, no soy madre, pero me imagino que perder a un hijo, sea mujer o sea hombre, creo que es... No, vaya. pero vete por el lado machista. Vamos a verlo desde el punto de vista del varón, que es mi único hijo, varón, y que vaya un tercero a hacer los trámites del reclamo de la acta de defunción al municipio de Acolma, al Palacio Municipal. O sea, me estás diciendo que la madre no fue... Ni el padre ni la madre. Y aquí lo tenemos documentado. O sea, ninguno de ellos fue Y lo voy a poner a exposición. ni a hacer trámites, ni... Ellos no van a reclamar El dueño cuerpo. de la funeraria es el que va a reclamar el cuerpo y hace los trámites en Acolma. O sea, ¿así lo vas a dejar que tu hijo se vaya? Otra. El cadáver nunca ni siquiera lo amortajaron. Entonces no era su hijo. No llevaba una sábana, no llevaba ropa alguna, porque cuando se exhuma el cadáver está totalmente desnudo. Y hay una foto, cuando abren el féretro, que el propio Ministerio Público dice, al interior se encuentra un cadáver sin ropas. ¿Cómo vas a mandar a tu único hijo, varón? Volvemos a la idiosincrasia machista. ¿Cómo lo vas a mandar desnudo? O sea, explícamelo, porque Bueno, yo lo puedo si nos entender. vamos a un tema de tradiciones mexicanas, creo que la tradición mexicana es muy particular en el tema de la muerte, ¿no? De vestirlos, arreglarlos, mucho por un tema de tradiciones y cultura. Entonces yo por eso te lo pregunto, te lo voy a preguntar y te lo pregunto de nuevo. Ni la madre, ni el padre, ni ningún familiar cercano, ni las hermanas, nadie de ellos se acercó, vio los trámites, hizo las gestiones, reclamó el cuerpo, ni de su hijo ni de su hermano, y lo reclama el dueño de una funeraria. Lo reclama Agustín Rodríguez Espejel. ¿Él no tiene relación alguna con los padres? Pues, pero como que para nada. A él lo tenemos identificado, yo lo tengo identificado. Si la memoria no me falla, al señor dentro del pueblo se le apoda el Cuervo. Y él es el dueño de la funeraria de los funerales Tepexpan, en donde aquí, ¿a dónde lo puedo mostrar? ¿A qué cámara? Bueno, lo dejo a disposición de tu equipo, pero aquí está el acta de defunción. Y aquí te lo puede decir que las personas, que el declarante que firma el reclamo de este cuerpo es Agustín Rodríguez Espejel, con la asistencia de 2 testigos, que es José Castillo Medina y de María Hortensia Ortega García. Aquí está. Y entonces, las autoridades, ¿de dónde sacan que el cuerpo que ahí tenían era de Manuel? Pues porque su papá lo identificó. Pero nunca lo vio, nunca vio el cuerpo. Había 150,000 pesos de por medio en todo este cochupo, mujer. ¿Por qué 150,000 pesos? Porque tenían que encontrar a 3 pagadores para simular la muerte del hijo, porque aquí hay otra situación de trasfondo que la autoridad también se hace oxisa. 20 días antes de este problema era la fiesta del pueblo de Tepexpan. En el baile tradicional del día de la fiesta, después de que termina el baile, un muchachito del pueblo circunvecino de Nesquipayac, de apellido Cornejo, Juan José Cornejo, no me sé su otro apellido, sale del baile y por enojo, por envidia, yo creo que está por borrachera, le da el clásico cristalazo a la forlobo del señor Rafael Martínez Castillo. No sé qué se lleva con los amigos, se echa a correr hacia el camino que comunica a Tepexpan con el pueblo de Tequisistlán, y le da alcance en la camioneta en el cruce de las vías del tren, y le da el aventón con la camioneta, le pasa de ida a la camioneta, se la avienta de reversa, se baja, lo escupe, le vuelve a aventar la camioneta de ida y vuelta y se va. ¿Qué te quiero decir? Que Manuel Martínez Castillo debe la muerte del Miscuillo. Y aparte, cuando yo estoy en Texcoco, se sabe que él también debe la violación de una muchacha de Texcoco de la que desconozco su nombre. Pero también hay otras situaciones más graves. Emanuel no es bien visto por la gente circunvecina de los pueblos aledaños por el simple hecho de su manera excesiva de beber. Lo invitabas a unos 15 años, llegaba muy tranquilo con sus amigotes, que todos están ahí mencionados en el expediente, entre ellos Francisco Villaleón, que es otro mentiroso, que ahorita más adelante te voy a decir el porqué. Y cuando ya tenía sus copas arriba, se iban a pelear con los del pueblo vecino y se acababa la fiesta por su pleitito. Entonces llegaba el momento en que la gente se fastidió de esto. Quiero yo pensar que trataron de atentar en algún momento con él
que el papá prefiere hacerlo pasar por muerto, a son de oídas, tampoco me consta. Se dice que cobra un seguro de vida de 1.800.000 pesos. Y esas oídas se robustecen porque al principio de la plática, si recuerdas, te decía yo que el papá no tenía recursos y que mi padre durante un tiempo lo apoyó económica y en especie. Bueno, qué casualidad es de que muere Manuel y a la distancia de tiempo él compra un predio aledaño a su casa que durante muchísimos años había estado abandonado. ¿Te imaginas cuánto costó regular ese terreno? En todo lo que vino a ser predio, catastro, X, Y, Z. Y levanta un caserón de 2 pisos. Tú de todo esto que me estás contando, ¿cuándo te enteras? ¿Y cómo te enteras? A los poquitos meses que yo llego a prisión. ¿Y te enteraste ahí dentro? Todo esto empezó a llegar porque de mis coacusados, sus familiares de Gabriel siguen viviendo en Tepexpan. Sus familiares de Carlos Alberto, en paz descanse, también siguen viviendo tanto en Santa María Colman como una tía abuela de él vivía al lado, es vecina de Rafael, y se empiezan a percatar de todo esto. Entonces, entre la visita familiar y entre las pláticas, y hasta antes de que ellos me agredieran y me dejaran este pequeño recuerdo al interior del centro preventivo, pues empezaron a hablarse muchas cosas y se empezaron a decir otras tantas. Una de ellas es de que el señor que fue mi suegro en paz descanse, don Ignacio Vera Espejel, fue quien me dice, oye, ¿y no crees que esta situación sea política? Digo, ¿por qué? Porque yo recuerdo que a la casa, un día que tú no estabas, llegó una invitación primero del Partido Tricolor, de ese que dicen que es el de México, y que después llegó otra del Blanquiazul, pero a nivel municipal, que para que me invitaban a convivir con ellos. Le dije, pues a mí esas invitaciones nunca me llegaron. Y después otras parte del pueblo que también tiene compadres. Mi papá es casi compadre de todo ese pueblo. Le dicen de parte del Sol Azteca que también en aquel momento pues había ciertas aspiraciones conmigo. Es de donde nosotros tratamos de creer que esas versiones sí fueron ciertas, porque ya eran 3 supuestos partidos que se habían interesado en que yo participara a nivel político en la comunidad. Entonces, pero volvemos a lo mismo. Cuestiones de idas, ¿no? De que se daban, se decían, de que van de boca en boca, hasta en firme nada. Pero retomando al punto, aquí la cuestión está en que yo sí le estorbaba a alguien de alguna manera, por cómo fabricaron todo. ¿Pero por qué le estorbaba? Y no lo digo de forma despectiva ni mucho menos. ¿Por qué un maestro de música que se dedicaba a la escuela, a la academia, a dar clases, le estorbaba a alguien? ¿Por qué le estorbabas? ¿Por qué piensas que le estorbabas? ¿Tenías tú, no sé, algún tipo de acercamiento con la gente te seguía? Sí. ¿Por qué se da esta situación y por qué pensamos quizás que fue por algún tema político? ¿Por qué los partidos políticos te voltearían a ver a ti? Porque da la casualidad que como participante de la danza tradicional del pueblo, yo rendía un informe de mi arancel de lo que yo gastaba, porque era nada más un gasto entre mi papá y yo, la danza de moros y cristianos para cada 3 de mayo. Entonces se empieza a manejar, curiosamente, que los que eran parte de la mayordomía o de la mesa directiva de la mayordomía que le tocaba en ese año, al siguiente año eran los delegados municipales. Okay. Entonces, como yo empiezo a sacar mis estados de cuenta, mis cierres de caja, pues la gente se empieza a dar cuenta que yo sí tengo transparencia, más todavía que las mayordomías. Y pues eso como que empieza a despertar los foquitos, como que empiezan a decir, el hijo de don Manuel también es derecho, don Manuel de por sí es una persona incorruptible, y aparte que pues mi padre siempre fue benefactor de la iglesia, ¿no? Hasta el día de hoy, a sus 90 años, lo sigue siendo. Entonces, si nos vamos por ese lado social, hay envidias en contra de mi padre como en cualquier otra comunidad, que pues por default le heredo yo. Y que si yo también soy benefactor y que si yo estoy con mi padre, que sigo el ritmo de mi padre, pues por default también me toca a mí algo de eso. Entonces, por ahí pienso yo que viene, porque sí hay muchos renombres por ahí que volvemos, también a son de habladas, se da, de los Valencia, de los Vieiras, de ciertas personalidades del pueblo, que por ende se incomodaban con que yo hiciera mis estados de cuenta, los pusiera en lugares estratégicos para que la gente supiera en qué gastaba yo el dinero, que no me daban, pero que me gustaba que se enteraran de que conmigo había transparencia. Regresamos parte a este caso. Tú te enteras de todo esto estando en prisión y tus coacusados, ¿qué pasa con ellos? Mis coacusados, es que viene otra situación más grave de tiempo después.
Porque cuando yo ya estoy en prisión, no sé si a ti te venga a la memoria el nombre de María Luisa Cortés González, la Loba Blanca. Ella también llega presa en el mismo año 2000, pero ella llega el 20 de noviembre. Yo me separo de la mamá de Manuel, chico a distancia de unos meses de este problema, y por azares del destino se da una relación con María Luisa, como internos. Entonces, María Luisa empieza a investigar en mi caso. María Luisa empieza a ver muchas situaciones aquí medio raras. Es externada porque le dan fianza del problema de lo de Atenco, y ella le hace en contacto a dos agentes investigadores de la entonces Procuraduría General de Justicia, porque curiosamente había otro modus operandi de una señora que había fallecido o que habían ultimado meses antes de este problema, con la única diferencia de que no estaba quemada de su rostro, y era una agiotista del pueblo de Santa Catarina Colman. Empezando la investigación y a arrojar todo esto, pues resulta con que aparentemente sí tenía que ver en esto Carlos, difunto, y Gabriel. O sea, tus coacusados, ellos sí tuvieron que ver en el... Aparentemente, porque no se ha formalizado nada. Entonces, de esta situación ellos se sienten agredidos, y pues en un día de intoxicación pues me agreden a mí en el baño. Acto seguido de esto se percata la autoridad y ellos los pasan a otro penal, al de Nezabordo, y a mí me mantienen en Texcoco hasta el año 2006. ¿Qué pasó en estos 21 años que estuviste preso? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo te dan sentencia? ¿Cómo es que tú, acreditando, defendiéndote, entregando evidencia de que, oigan, pues es que no es la persona que dicen que es, no me estás comentando que presuntamente o sea, tú conociendo a Emanuel es de más de 1,70 y que el cuerpo es de 1,60 y tantos, o sea, la estatura no coincide, exhuman el cuerpo, lo compruebas y todo esto, ¿cómo es que a ti te dictan sentencia de 41 años? Bueno, es que esta investigación se da exactamente un año después, donde se inicia un año después de que yo ya soy condenado. Mi proceso no dura ni un año. ¿Cuánto duró? 11 meses. Empieza el 29 de mayo, bueno, el 26 con la investigación y concluye el 4 de mayo del 2001, donde a las 10:30 de la noche, sin asistencia de mi abogado, me jalan a la rejilla de prácticas del juzgado tercero de Texcoco y muy cínicamente Juan Arturo Velázquez Méndez me dice, ¿puede pasar a la otra ventanilla, por favor, profesor? Sí, porque ya había tenido sus encontronazos conmigo durante la secuela procesal. Una, por lo que te estoy platicando de lo que el tío y el papá no concuerdan con la declaración inicial. Dos, porque yo exijo que se presenten los policías judiciales y no se presentan en tiempo y forma, sino hasta que ellos quieren, y para decir una serie de tarugadas. Porque mientras uno dice que participa nada más él y su compañero Villanueva en el asunto, el otro dice que es todo el grupo de San Juan Teotihuacán. Mientras uno dice que nada más van 2 vehículos, otro dice que son 3 vehículos y que no sabe cómo van ubicados. O sea, es algo que te pones a reírte de lo que dicen los propios judiciales. Ya cuando se ven en estas contradicciones, Miguel Ángel Villanueva Flores ya no comparece al juzgado. Ya nada más deja solo a David Rafael Flores García, que es el que se acarea con la mujer o con la muchacha que hacen pasar por persona de confianza con Elizabeth Romero López, a la que amenazan, a la que le dicen que la van a violar en frente de nosotros, si no se dedica nada más a firmar nuestra supuesta declaración confesional. Y ella lo declara, lo denuncia ante el juez penal, se carea con el propio David Rafael Flores García, y aún aquí sigo. O bueno, seguía yo privado de la libertad en ese momento, ¿no? O sea, con todas estas inconsistencias, con denuncias en donde están diciendo que los testimonios no coinciden, donde había amenazas para firmar documentos, donde tú estás exigiendo que se careen y los careos no checan las declaraciones de unos con otros, con todo eso el juez te dicta sentencia. Y el juez estando presente, porque te puedo decir que si el juez falló a 1 o 2 audiencias de las casi 23 audiencias que tuvimos durante casi el año, fueron pocas, porque él estaba muy pendiente de mi caso. Y tan pendiente estaba que cuando yo le exigí, hubo una ocasión de un testigo que nunca presentaron, de Abigail Juárez González, el que yo pedía que se presentara porque él decía con Villaleón que no se había visto cerca de él. Yo quería que por lo menos uno se atreviera a decir, es que yo vi cómo Manuel lo agredió, yo vi cómo Manuel le manoteó. Nadie me pone el dedo como vulgarmente se dice. O sea, jamás te señalaron a ti. Yo no traigo imputación directa de ninguna forma. No hay una sola persona que diga, yo lo vi, yo lo vi.
Lo vimos cuando llegamos al centro del pueblo, cómo se baja de la camioneta y se acerca mi amigo a ellos y platica con Carlos, que es su primo. Fue una tercera persona, señala una tercera persona y esa tercera persona te ve a ti, pero esa tercera persona nunca va a declarar y dice, sí, yo lo vi. Así es. Y es cuando yo exijo que se presente, porque si es necesario también quiero cargar con él. Porque danme media afiliación y te voy a decir una cosa, ¿de dónde me sacas a mí 1.80? Sí, estoy alto, pero yo no mido 1.80. Para 22 años, ¿de dónde me vas a sacar que yo tenía 31 años en ese tiempo? Ahora, si me había visto tan bien, ¿por qué no puedes decir la forma en la que yo iba bien vestido? Y después resulta con que no había una iluminación correcta. En un centro cívico de un pueblo no va a haber iluminación, por el amor de Dios. O sea, eso es inverosímil. Ahora, cuando yo solicito al Ministerio Público y cuando le pido al escribiente que asiente textualmente que estoy solicitando de que se le exige que se le dé exhorto a que lo presente en la policía municipal, el juez se parece, es que yo no estoy a capricho. Y con todo respeto, sí me molesté yo. Y de hecho tengo por ahí como 4 o 5 actas administrativas, porque creo que estaba en mi derecho de decirle, es que deje de estarse usted haciendo tonto. Fíjese cómo me habla. Usted está protegiendo esta situación porque usted está siendo parcial con la parte acusadora. Es que usted nomás sin conocer trabajo. Perdón. Chingue usted a su madre y haga lo que debe de hacer. Porque una cosa es que yo sea ignorante y otra cosa es que ahorita se acaba de parar aquí Villaleón y dice que no me conoce, que me conoce de vista y que usted lo esté tomando como tercero en discordia para poderme imputar algo cuando él es un testigo de oídas, él no es un testigo de cargo. Fíjese lo que me está diciendo, se lo estoy diciendo porque el propio Ministerio Público le está preguntando que de dónde nos conoce. Y él dice que a mí me conoce de vista porque yo era el cantor de la iglesia. Entonces, ¿cómo es posible que usted se esté dejando llevar de alguien que sí le está haciendo una imputación directa a la Ministerio Público que manipula la investigación? ¿Por qué no manda a detener a la MP? ¿Por qué no le he dado vista a una autoridad de la tortura que yo le denuncié desde el principio? Ya se quedó callado y se fue. Y me costó una acta administrativa por meterle la madre. Y como esas fueron varias, porque no me dejaba. O sea, es que estás viendo tan claras las cosas, ¿cómo te vas a dejar si es tu libertad? Y desde entonces empiezan los problemas conmigo, con las autoridades, por no dejarme, porque les faltaba el respeto, porque yo subía como soy bien vestido, siempre di la imagen que yo soy. Lo que yo soy fuera, yo lo demostré dentro. Y lo sigo creo que demostrando al día de hoy, aunque con ciertas deficiencias ya en mi salud. Pero yo sigo siendo la misma persona que fui antes, que fui dentro y que soy actualmente. Quiero tocar esta parte de las torturas, porque creo que es muy importante hacer un hincapié ahí. Estamos en tiempos en donde actualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador está proponiendo un decreto para dejar en libertad entre algunos tipos de proceso y algunas personas, aquellas que fueron torturadas, pero buscarían que se acredite a través del protocolo de Estambul. ¿Tú tuviste un protocolo de Estambul por las torturas? Yo tengo una serie de burlas. Mira, en el año 2013 vino toda la situación. Bueno, es que para empezar, hablamos hace rato de que cuando yo obtengo todas las pruebas. Para septiembre de 2002, el 24 de septiembre de 2002, mi mamá con la ayuda de María Luisa ponen otra denuncia. ¿Por qué? Porque se da un caso muy peculiar. Hay un joven de nombre Julio César Gómez Castro que llega al penal de Texcoco por lesiones. Iba, pero sí, como Santo Cristo, al pobre chamaco, ¿eh? Era un chamaco en ese tiempo. No sé qué me dio, o sea, si tú quieres mi nobleza tonta, mis principios, mis valores, han sido de siempre ver por el más desvalido. Me dio tanta compasión verlo tan amolado como iba, que me acerco a él y le digo, ¿qué te pasó? Dice, no, pues es que me echaron montaña y me dieron una soba a mi tamaño. Ok, tienes que comer. Veo que tienes la ropa deshecha, vente. Al custodio le di 10 pesos, lo dejó pasar. Yo sin saber quién era. Le di de comer, lo invité a comer con nosotros, le di ropa, que se bañara, vaya, que diera otro aspecto, pobre chamaco. A distancia de unos días se va libre porque pagan su fianza, pero yo sin saber que conocía a María Luisa, que la familia política de él eran conocidos de María Luisa derivados del problema de Atenco. Entonces, cuando ya lo ve afuera, María Luisa un día lo ve él con unas copitas y le dice, ¿de veras usted anda con ese güey del Valdovinos?
¿Sí? Bueno, le voy a decir una cosa, que él es inocente, porque yo tiene poquito que me eché unas copas con Emanuel. Y se quedan, ¿cómo? Sí, yo me tomé unas copas con Emanuel, y Emanuel está vivo, y Manuel, su marido, es inocente. Yo sé cómo está ese asunto, pero como lo vieron en estado etílico, no me dijeron nada. Al día siguiente regresan María Luisa con mi mamá y le dicen, ¿te acuerdas lo que nos dijiste anoche? Sí, Manuel es inocente. Yo tomé con Emanuel aquí en el centro de Tequisistlán y traía el caballero blanco de su papá. O sea, esta persona a la que tú ayudas dentro de prisión, que sale bajo fianza, se fue a tomar con el presunto asesinado. Antes, sí, días antes de caer a la cárcel. Yo ya tenía meses preso. Yo tendría como cerca del año haya privado de la libertad cuando él llega por la situación de las lesiones. Entonces le dice a María Luisa, ¿lo dirás ante el Ministerio Público? Sí, porque Manuel me ayudó. Y Manuel es inocente. Él fue a decirle al Ministerio Público, está vivo Emanuel. Está vivo, lo vi tal día, lo vi así, hicimos esto, hicimos el otro. Y de ahí se empieza a crecer la duda para exhumarlo. Todo esto fue un proceso de casi un año al llegar hasta el 22 de agosto de 2003, cuando se exhuma el cadáver y cuando, oh sorpresa, abrimos el féretro y nos encontramos con que está desnudo. Se llevan el cráneo, el fémur derecho, el pie derecho y la mano izquierda a Toluca, a servicios periciales, para supuestamente hacerle toda una serie de peritajes. Dentro de esos peritajes, el primero que nos arroja es que por la estatura del fémur, para empezar, decían que él tenía una herida queloide en el fémur derecho, derivado de un accidente que tuvo en una moto y que tenía hasta un clavo ahí. Cuando lo pasan a la radiografía del estudio, no tiene clavo de nada ahí. Ojo. Segunda, con ese mismo fémur, con Alberto Prado Gómez, el perito forense en toda esta situación, por las medidas cronométricas que él saca de ese fémur, dice que la persona está en vida, media 1,63.995 milímetros. No 1,74, hay una diferencia casi de 11 centímetros. Entonces decimos, a ver, espérate, ¿cómo? No se pudo reducir ese hombre abajo de la tierra. Acto seguido, que por los dientes, que por un cartílago, no sé cuántas tropeleas se le ocurrieron a Prado Gómez, que nunca me determina la edad, más o menos un año del cadáver. Termina por decirme que tiene un rango desde 19 hasta 25 años, posiblemente que pueda ser su edad ese cadáver. O sea, ¿cómo? Nunca me determinan una edad. ¿Sí me explico? Después se le solicita que se le haga el ADN. ¿Y con qué crees que me sale? O sea, una estupidez del tamaño del mundo. Para el 8 de enero del 2004, me dicen que no se pueden realizar los estudios del ADN porque las muestras están degradadas y no se le pudo extraer el ADN. Sin embargo, se va a hacer un segundo intento para tratar de hacer, a ver, o está degradada o está completa la muestra. 14 días después, al 22 de enero, me dicen con que sí se pudo extraer y que conforme al estudio de paternidad o reactivo de paternidad, hay una compatibilidad del 99% entre Rafael Martínez Castillo, Raquel Elizalde Gloria, con Emanuel Martínez Elizalde. A ver, momento, vámonos entendiendo. Yo pedí un ADN, yo no pedí un rasgo de paternidad, ¿estamos de acuerdo? 2, para el ADN tenía que haber una muestra antes mortem y una post-mortem, porque aunque tú tengas un gemelo, tus cromosomas en algo van a variar con tu hermano gemelo. Entonces, yo aquí quería que si me dijeran que si era Emanuel Martínez Elizalde, para saber si realmente yo estaba pagando por algo, realmente de alguien que se decía o no. Porque la duda nosotros la tuvimos desde el principio. El cadáver nunca coincidió con efectivamente quién era Emanuel Martínez Elizalde. Entonces, cuando vemos nosotros esta situación, dijimos, aguas, el Ministerio Público ya se nos está viniendo en contra. ¿Qué fue lo que hicimos? Recordarás que estaba mucho de moda en esa época lo de las muertas de Juárez, los cadáveres que encontraban en el desierto. Mandamos solicitarle a ese perito que sí podía venir a hacernos la sobreposición fotográfica cara a cráneo. El perito nos dijo, yo estoy colaborando con Chihuahua, no puedo. Sin embargo, vamos a asignar a un experito de la DEA, que sabe lo que está haciendo y que viene de ser un doctorado en la Universidad de Granada, España, que es la de la doctora Liliana Torres Sanders, a quien le agradezco muchísimo todo lo que hizo por esto. Viene la doctora Sanders, no la dejan sacar el cráneo de la Fiscalía de Toluca, se tiene que ir ella ahí, a trabajar ahí, viendo que Prado Gómez todo momento queriendo hacer lo mismo, y pues oh sorpresa, cuando le sobreponen al cráneo la foto
tratando de hacer coincidir los ojos. La nariz estaba en la boca en el mentón en la tráquea. Le hacen coincidir la nariz, los ojos desfasados en la ceja, la boca un poquito más abajo del mentón, o sea, era un relajo. Nunca coincidió la foto con el cráneo. Acto seguido, hacen un segundo peritaje, casi después de año y medio, Alberto Prado Gómez, y me sale hasta con dibujitos absurdos y con una manipulación enorme de todo el peritaje para decirme que sí es. Entonces los peritajes quedan en controversia. Por ley tiene que venir un tercero en discordia. Bueno, muchos la han atacado. Yo no meto las manos al fuego por nadie, ni mi pecho es bodega. Pero sí te puedo decir que si ha habido un fiscal o un ex procurador que en mi caso metió la mano y a mí me defendió, fue Navarrete Prida. Porque te puedo comprobar que tengo un ordenamiento donde él detecta todas las deficiencias en el expediente, hojas doble foliadas, investiga actuaciones que no coincidían con fecha, y entre ellas que estaba pendiente el tercero en discordia. Y es donde le dice al Ministerio Público que tiene la orden de desahogarlo, porque yo estaría quedando en estado de indefensión, y que para corroborar esa situación se mande traer el expediente de la causa penal 238 a Texcoco para integrar a la averiguación previa Tolme 095-2004. Entonces, entre toda esta revolución, lógico es que a Rafael Perea Mercado, entonces Ministerio Público de la Mesa Segunda de la Fiscalía Especializada en Asuntos que tengan la calidad de especiales, que es donde estaba esta situación, no le convenía, se fue haciendo pato. El tiempo pasó. Ese ordenamiento lo da Navarrete Prida el 10 de enero de 2006. Y llegamos hasta el extremo que eso se viene a cumplir hasta agosto de 2012. Y pues porque yo ya teniendo conocimientos del derecho, empiezo a estar duro. Y el segundo procurador que me hace caso viene a ser Alfredo Castillo Cervantes. Porque si no ha sido porque el licenciado Cervantes mete la mano y le ordena al Ministerio Público, Marisela Berceris Baltasar no lo desahoga. A mí me amenazó por teléfono, pero así tal cual, de que me iba a matar, de que tanto ya la tenía yo fastidiada de estar duro con lo de mi peritaje. A mi esposa también la amenazaron, a mi madre también la amenazaron. O sea, yo traigo una bronca con el Poder Ejecutivo y Legislativo y Judicial del Estado de México, pero en serio. O sea, esta es una guerra que o me hacen justicia o me van a matar. Ahora estamos hablando de personajes que han sido controversiales, como Navarrete Prida y como el propio Castillo. Ellos te ayudan cuando están al cargo, en sus respectivos cargos. Me estás dando una versión que la gente no ubicaría y sinceramente no concebimos de un Navarrete Prida y tampoco concebimos de un Alfredo Castillo, pero ellos dos, ¿hasta qué grado llegaron a beneficiar tu caso o a buscar, llamémosle, la justicia o a que se visibilizaran las fallas procesales que se habían dado? En lo más importante, porque mientras Navarrete Prida deja una orden detectando todas las deficiencias que hay en la investigación, e incluso al final de ese ordenamiento que yo te digo, dice que se trata de llegar a la verdad real, toda vez que la histórica se tiene basada en un proceso, en la causa penal 238 de Texcoco, de la cual se solicita que se manden copias certificadas para integrarse a la averiguación previa, en cuanto a Navarrete Prida. Y en cuanto al licenciado Castillo, porque te voy a decir algo, no me ayudan, cumplen con hacer su trabajo. Al menos Navarrete Prida conmigo lo hizo, porque está el documento y te lo puedo decir, en algún momento que tú lo necesites, yo lo documento y te lo voy a llegar, una copia, para que tú lo leas de cabo a rabo. Y por el lado del licenciado Castillo, porque yo le mando un escrito con una copia de ese ordenamiento en el año 2011, cuando yo ya soy regresado al penal de Otumba, y le vuelvo a decir, señor licenciado, usted acaba de entrar, desafortunadamente por la cuestión del caso Polet. Sin embargo, yo le solicito que haga la intervención de esto, toda vez que está este ordenamiento sin cumplir. Y en el momento, o sea, el escrito llegó el 3 de septiembre y el 9 yo tenía respuesta. Que mi madre se presentara luego en la Fiscalía Especializada de Asuntos Especiales, a efectos de que se llevara adelante eso. Y empieza una nueva guerra, porque era estar papel por papel. Primero me hacen la simulación de solicitar a la Ciudad de México peritos para realizarlo, y es donde viene otra situación más grave, porque pierden la cadena de custodia de los restos que habían exhumado, sin tener un colegio, sabiendo que estaba todavía judicializado esos restos. Porque lo mandan a la Ciudad de México en noviembre. Para el 13 de enero, yo le digo a mi mamá, oye, ¿qué está pasando? Vayan a Toluca a ver qué les dijo el Ministerio Público
o váyanse allá a la calzada de las bombas donde llevaron esos papeles a ver qué nos dicen los peritos de la Ciudad de México. Cuando vienen a la Ciudad de México con un documento que les da Marisela Becerril Baltazar, la entonces agente del Ministerio Público al cargo del asunto, llegan aquí los peritos, les dicen, con todo gusto ya le dijimos nosotros al Ministerio Público que lo hacemos, es más, la técnica se ha mejorado y ahora lo vamos a rellenar de plastilina y les vamos a decir exactamente quién era ese cadáver, pero queremos el cráneo. El cráneo es la raíz, es la base donde por sus bases cronométricas nosotros le vamos a hacer los rasgos, pero no nos han mandado el cráneo. Y nos quedamos, ¿cómo que no han mandado el cráneo? Pues el cráneo lo tienen ellos en las manos. Nos regresamos a Toluca, oh sorpresa, pierden la cadena de custodia. Y toman en cuenta a mi mamá y entregan los restos y no les dicen si los inhuman, si los incineras, ni dónde los inhuman ni dónde los incineran. ¿Te das cuenta cómo había afán ya de joderme a como diera lugar? Y de acallar a mi mamá, porque ya estaban hasta el gorro del caso de la viejita del muerto vivo, porque así se conoce mi caso en la fiscalía. Acto seguido de toda esta situación, cuando ya llegamos al tercero en discordia, es porque dice la perito que toma el caso cuando la buscamos en el Instituto Nacional de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Y eso se da porque has de saber que desde enero hasta el día 23 de abril, ya de mi cumpleaños, yo estuve jode y jode a la autoridad. Un escrito y otro y otro. Si por semana les entraban unos 5 o 6 escritos, eran pocos. Hasta el momento que al particular del fiscal de Asuntos Especiales, el licenciado Julio Mendiola, se le ocurre venir a la casa tuya, a la Ciudad de México, y decirle a mi mamá, aquí está el papel, busquen al perito ustedes y díganle a su hijo que me tiene hasta la madre. Estamos hablando que de eso ocurre, o sea, pasan aproximadamente 10 años. 6. 6 años. De 2006 a 2012. Pero tú ya llevabas preso. No, pues yo ya llevaba 12 años. Preso. Yo estoy desde el 2000. Ok. Las torturas, quiero aterrizar en esa parte, las torturas que vives cuando te detienen y dentro de prisión, ¿las denunciaste? ¿Te hicieron protocolo? ¿No te hicieron el protocolo? ¿Tocaste base alguna vez con la Comisión Estatal de Derechos Humanos? ¿Con la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Te lo acreditaron? ¿No te lo acreditaron? ¿Qué pasó con eso? O sea, estamos en el entendido que tú ya tenías sentencia. Te pregunto, ¿qué es eso de derechos humanos? Digo, yo te lo pregunto, y no irónico, ¿eh? Te lo pregunto tal cual es, y me importa un cacahuate que me quieran mandar matar. Vengo a dar la cara contigo porque tengo el valor de sostenerlo y de verlos de frente como te lo estoy diciendo. ¿Me puedes tú decir qué es eso de CNDH o de Comisión de Derechos Humanos del Estado de México? Porque yo no los conozco. Mi padre y mi madre hicieron denuncias no nada más al presidente de la República en turno, desde Ernesto Cedillo Ponce de León, Fox, Calderón, Peña, y todo se fue a atención ciudadana y nunca llegó nada a mis manos. CNDH tiene una queja que se ha abierto y se ha vuelto a cerrar y que llega aquí y que de aquí, gracias a las tropelías y a la forma despectiva de tratarme de Marielena Bucio Garmendia, a cada ratito se regresa al Estado de México y actualmente el doctor Jorge Olvera pues brilla por su ausencia, porque quieren saber por qué a mí me coluden en amén de meterse a ver todas las fallas que están en el debido proceso. Yo te pregunto, ¿qué tiene que ver el saber el por qué a mí me coluden con todas las irregularidades que están ahí? Ah, pero cuidado, porque también he tenido mis agarras con ellos. Porque hubo una ocasión que un visitador de Catepec me lo mandan a Almoloya y le muestro el expediente. Por cierto, y te voy a dar el nombre, ya dije que a mí no me interesa lo que me quieran hacer. Actualmente es el visitador general Víctor Leopoldo Delgado Pérez, con quien aparentemente parece que tenemos una amistad, pero es una amistad más ficticia que otra cosa. ¿Por qué no hace su chamba? Cuando llega conmigo, yo sin saber quién era, le digo, mire, la situación está así, así, así. De esta parte del expediente aquí está mal por esto, por esto, por esto, por esto. Y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la propia Constitución dicen que esto está mal. ¿Por qué no han ustedes metido la mano? Callado. Ahora, en el proceso pasa esto, pasa esto, pasa esto. Aquí están las denuncias. ¿Por qué no han hecho caso? ¿Sabes cuál fue su respuesta? ¿Cuál te imaginas? No, a esas alturas yo no me quiero ni imaginar. Es que nosotros no nos podemos meter con el Poder Judicial.
es que los derechos humanos son actos administrativos. La Constitución, que yo sepa, dice otra cosa, ¿no? Los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, creo que dicen otra cosa muy diferente. Entonces mi pregunta es, y te vuelvo a preguntar, ¿qué es eso de derechos humanos? ¿Dónde está? Porque a mí los ombudsman anteriores, hasta ahorita, que empieza a haber un acercamiento con la señora Rosario Piedra Ibarra, de ella para atrás, o sea, pero ni sus luces de conocer yo que alguien se preocupara siquiera de cuando le provocan el aborto a mi esposa. Porque queja que llegó, queja que le dieron carpetazo. La queja del expediente CODEM 231, sí, 231 o 931, no recuerdo bien el tal número, desde 2013 se ha llevado como 8 aperturas, son pocas, porque lo cierran y yo me vuelvo a inconformar, y porque lo vuelven a cerrar y lo vuelven a conformar. Me hacen un protocolo de Estambul, donde solicitan en el año 2015 la intervención de CNDH. Y curiosamente me mandan a los mismos peritos que un año atrás habían hecho el peritaje de protocolo de Estambul a los policías del caso Ayotzinapa. Y curiosamente, como los policías del caso Ayotzinapa, Manuel Ramírez no presenta secuelas de tortura. Y yo te pregunto, ¿tú crees que a mí me gusta estar como burro hinchado con esto durante 21 años para que la médula espinal no se me corte entre las vértebras? Este es mi compañero que me mantiene para que yo pueda caminar. Una venda con un arnés, si tú quieres hechizo, y consumiendo ibuprofeno cada 12 horas. Y eso cuando en el mejor de los casos no tengo que ponerme algún tipo de otro medicamento más fuerte inyectado para poder soportar los dolores de la columna. Eso de la columna a raíz de la golpiza cuando te detiene. El ortopedista, que a mí me ve un médico militar, amigo de la familia, me determina que por la punción de los toques, mi organismo, todo lo que son la parte muscular de la columna, se relaja y mi columna encuentra formas distintas, provocando una severa escoliosis múltiple, que entre la segunda y tercera lumbar tienen comprimida mi médula espinal. Si yo hago una torsión lateral, me llamaba. Así de ese tamaño. Camino, porque Dios es muy grande, me ve. Camino porque mi fuerza de voluntad ha sido más grande. Porque mi deseo de luchar por la verdadera libertad me ha llevado a todo esto. Manuel, ¿por qué con todo esto que me dices, con los elementos que hay, con las fallas en el proceso, con todas las irregularidades, con todo lo que se ha acreditado, con todo lo que está en el expediente, por qué al inicio de la entrevista me dices, es que yo no estoy libre? Porque es cosa juzgada. Y porque hace entender a Sodi Cuellar de eso. Sácalo de su cerradez, de su cubo de impunidad, de su cubo de corrupción, de falsedad y de simulación, en que porque es cosa juzgada, Ramírez Valdovinos ya no tiene acceso a la justicia. O sea, ¿cómo es? A ver, esa parte, explícamela porque no logro entender cómo es que tú hoy estás libre o estás fuera de prisión, estás excarcelado y tienes este proceso en donde no sé, ni siquiera se ha acreditado que la persona que estaría muerta es la presunta, o sea, es la persona a la que habrías asesinado. Es más, te pregunto, Manuel, y permite que te lo pregunte de esta manera. Tú, ¿qué estabas haciendo el día que supuestamente habrías asesinado a Emanuel? ¿Tú comprobaste que estabas en otro? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no se toma? Yo comprobé que yo estaba en mi casa, tiempo, forma y medio. Y con testigos y todo. La madre de mi hijo conmigo recién nacido. Volvemos, tal vez tú lo dijiste al principio cuando te toca el punto de mi hijo, no eres mamá. Pero a mí como padre, tener un hijo recién nacido a los 22 años en un matrimonio reciente, yo estaba culeco, como vulgarmente se dice. Yo estaba pegado a mi criatura. Yo llegaba de trabajar y era de llegar a ver a aquel muñequito de carne que con tanta ternura se movía y que a mí me hacía sentir. En fin. ¿Qué te puedo decir? Que mi rostro y mis ojos no te puedan decir. Sin embargo, la autoridad no lo toma en cuenta eso. 2, acotando un poco en lo que acabas de decir, las torturas.
las formas, los medios, los métodos. Es psicológico, físico, moral, sexual, porque el que te pongan los electrodos de la maldita planta en los testículos, no lo aguantas. Me decías al principio, confesaste, te juro que yo no sé de dónde saqué fuerza para aguantarlo hasta las 5 de la mañana. Y creo que lo que me hizo doblarme fue cuando dijeron, hijo de su chingada madre, ahorita le vamos a traer a la vieja, la vamos a violar enfrente de él, al pinche chamaco le vamos a meter un balazo en la cabeza y vas a ver si no habla mi comandante. Ya con lo que estaban haciendo conmigo, ¿qué querías que yo hiciera? ¿Qué creías que podía pasar por mi cabeza? Que lo iban a hacer. Fue cuando les dije, ya estuvo, párenle a su desmadre. Ya ve, hijo de la chingada, como sí, yo otra sanjuaneada. ¿Qué hicieron? Me hicieron firmar hojas en blanco con el membrete de la Procuraduría. Yo nunca di ni mis generales. A mí me pones enfrente al Ministerio Público y no la conozco. De ese tamaño. Sé que es una mujer que estaba ahí dando órdenes, que en esa noche tenía unas zapatillas de charol, unos mayones negros y un blusón de estambre a varios colores y que tenía la cabellera, un esmorbo arriba de la sentadera. Pero yo de frente no sé quién es Araceli Godínez Sánchez. Tú me la pones enfrente y te juro que le puedo estar platicando a mi caso y no sé quién es. Yo nunca la tuve enfrente. A mí nunca me preguntaron ni cómo te llamas, ni de dónde eres, ni dónde vives, ni qué haces, ni a qué te dedicas. Cuando a mí aparentemente me pasan a la gente del Ministerio Público, había un hombre robusto, de barba de candado, de lentes de bastante aumento, que se intercambiaba un gafete en todo momento, con quien después me identifiqué que era Maldonado Magos, no recuerdo ahorita su nombre, que era el secretario de Acuerdos del Ministerio Público. Llegaba el tal Dick con unas hojas a lápiz, se las dejaba a un lado de la máquina de escribir, y el otro nada más se dedicaba a estar transcribiendo lo que veía aquí para acá, y a mí nunca me dijo nada. Ahora está Elizabeth a mi lado derecho, y yo del otro lado del escritorio, rodeado de los judiciales, y escuchando cómo amenazaban a Elizabeth. ¿Qué podía yo hacer? La golpiza, no sé si alcances a ver cómo me apagaban los cigarros aquí. Aquí está. Si ve esto para la CNDH fue decir que yo no era torturado, que yo no había sido víctima de tortura, como se lo hicieron a los policías de Ayotzinapa, pues yo no sé qué es lo que querían verme de tortura. Y es de ahí donde actualmente Roberto Chávez Oteno, que primero, Adelina Siles Rojas, Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, me concede que se me realice el protocolo de Estambul en febrero del 2018 para el día, no recuerdo si fue 29 o 28 de marzo, crean la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y sin notificarme nada, como siempre fue su costumbre, lo mandan de una fiscalía a la otra. Yo vengo a encontrar el expediente tratado de rastrear vía telefónica desde mi encierro hasta finales de mayo del año 2018, precisamente. ¿Cuántas veces tú intentaste acreditar la tortura a través de los Muchas, o sea, mira, en el tiempo que yo soy detenido no existe lo del protocolo de Estambul, o bueno, al menos en México no estaba tan legislado como está hoy. Entonces, ¿cómo podía yo acreditar las torturas más que simplemente con peritajes médicos de médicos militares traumatólogos o ortopedistas? Pero nunca se tomaron en cuenta. Yo vine a recibir realmente atención médica por la revictimización de la Dirección General de Prevención hasta el año 2005, que es cuando se me realizan los primeros exámenes médicos en el Hospital Durango. Pero esto fue un trabajo titánico y fue de estar haciéndoles bronca cada rato hasta que autorizaron que me sacaran, porque yo era un delincuente tan peligroso como Caro Quintero. Si tú hubieras visto qué operativo utilizaron para traerme del penal de Tepachico al Hospital Durango, te ríes. Yo traía 4 patrullas de la Policía Estatal, traía 17 hombres armados. Y no obstante, todavía revictimizado a nivel social, con una cadena que entraba en mi cuello, bajaba con unas esposas en mis manos y bajaba otros billetes a los pies para entrar al Hospital Durango. Manuel, ¿cómo es que tú le haces desde prisión para subir algunos videos? Es algo que
que te he querido preguntar y justamente es el tema, porque yo veía en redes sociales videos tuyos desde prisión haciendo eco de esta denuncia, exigiendo justicia. Y creo que es algo que a muchos les brinca, ¿no? ¿Cómo es posible que desde prisión tú mandaras esos videos? ¿Quién los subía? ¿Cómo es que esto pasaba? Utilicé la tecnología. ¿Por qué? Porque todo el mundo siempre me censuró que eran cámaras de celular. Eso es mentira. Creo que hay cosas que se deben y se saben utilizar para las formas que son. Yo utilizaba siempre una cámara aunada a una pluma, a la cual yo la ponía en un pedestal hechizo que hacía yo ahí adentro, y me lo ubicaba y trataba de que pues, por lo menos yo le ponía un foquito LED que diera en el punto donde yo me iba a sentar para poderlo yo hacerlo yo solo. Porque yo nunca quise comprometer a nadie de mis compañeros, porque esta era una situación propia mía. Entonces, desde el principio, cuando te vuelvo a repetir, cuando yo veo que presento mis pruebas, que ya están colegiadas, y que digo, ahora sí, bendito sea Dios, ya demostré que el muerto no es, tienen que darme la libertad. Y todavía tiene el descaro con Arturo Velázquez Méndez, que es cuando me doy cuenta que es magistrado, de no de decir que me lo disculpara, pero que cuando él fue juez tercero penal, él tenía la consigna que caso que le llegara, caso que tenía que condenar. O sea, ¿te das cuenta de su descaro y de su falta de ética y de su poco carácter para actuar de esa manera? Acto seguido, regresando al tema de los videos, es cuando digo, bueno, es que yo tengo que alzar la voz, de alguna manera tiene que escucharse esto. Es cuando le digo a mi esposa, me vas a comprar una pluma de estas, así y así. He visto en la televisión que las empiezan a promocionar por las ventas de noche. Mi esposa lo hace, le damos un soborno custodio, mismo que lo introduce al centro preventivo, y me introduce en memorias microSD. Y es como yo empiezo a documentar, hasta que en mi video más grande de casi 40 minutos, el primero que yo hice, grande, lo desechó el gobierno, lo echaron abajo. No le convenía a Peña Nieto que yo lo estuviera quemando en redes sociales de la manera tan atroz en la que yo lo estaba haciendo. Y es donde inician los primeros casos de simulación, porque mientras Peña Nieto subía a la presidencia de la República, Erubiel Ávila Villegas llegaba como gobernador del Estado de México, y el entonces procurador Contreras Nieto manda a abrir otra investigación, no sabiendo que ya había una de mi papá desde el año 2000, que según la acumulan, toman lo del caso de mi esposa, de lo de la muerte del bebé, toman la situación mía y empieza otra remembranza y muy truculenta, al extremo que desechan la del bebé y se quedan nada más con la mía, se da el protocolo, pero resulta que como CNDH, con sus genios, se le ocurre decir que yo no fui torturado, de ese peritaje que no tiene validez y que no son peritos calificados, lo toma Roberto Chávez Oteno, actual agencia del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en la investigación del delito de tortura, y cierra mi expediente y le da carpetazo, le da el no ejercicio de la acción penal. Por eso es que ese protocolo de Estambul yo hoy no lo puedo mover, porque resulta que mientras el Ministerio Público no lo desahogue, o mejor dicho, no vengan mis peritos y ratifiquen ese protocolo, yo no puedo hacer nada. No obstante, aquí hay una certificación por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México que sí cuenta con un área de servicios periciales que ya dijo que ese protocolo está bien hecho y que sí, que efectivamente yo soy víctima de tortura. Por eso es de que ahorita que comentabas lo del señor presidente, para mí se abre una puerta, pero yo te pregunto a ti, ¿cómo vamos a creer que realmente esto va a ser posible cuando son las propias dependencias las que te torturan, que perro coma perro, como lo he dicho siempre? Los peritos que te van a poner son de la Procuraduría. ¿Tú crees que un perito de la calaña de Alberto Prado Gómez, que yo ya lo viví, va a decir otro X que Miguel Ángel Villanueva Flores me torturó porque tengo secuelas de la tortura? Que cualquier otro psicólogo de la Procuraduría me va a psicoanalizar para decirme que realmente yo traigo un grave daño de que no puedo dormir, de que son noches de insomnio en las que 5 minutos medio dormito y empiezo a vivir como me están torturando. Dios mío, o sea, ha sido un infierno dentro y fuera vivir eso. Dime, ¿esa es libertad? Súmale, y quiero ser muy enfático en esto. No sé si me estoy adelantando en tus preguntas, pero quiero ser muy enfático aquí y puntualizar varias cosas.
Punto número uno. Y si nos vamos desde el tiempo de atrás para acá, hoy está afinado y no tuve la oportunidad de decírselo ante ninguna cámara. A mi padrino en paz descanse, pero a donde se encuentra el general Gallardo le agradezco. Porque fue el primer hombre de la política al que este ser humano no le causó asco. Porque tuve la oportunidad de convivir con él, de que en su momento fuera parte de mi matrimonio y que diera la cara ante los medios el general Gallardo. A donde esté le agradezco todo su apoyo, porque por él empezaron a caminar muchas cosas a nivel gubernamental, cuando era el jefe de asesores de la ex senadora Laida Sansores San Román, a quien también en su momento le agradezco su apoyo, porque también me apoyó bastante. A hoy en día, te puedo decir que le agradezco su trabajo, porque estoy excarcelado, no estoy libre, a la senadora Nestora. Pero lo que no puedo agradecer son las formas en las que yo sigo viviendo en la cárcel, sin barras. Porque yo no estoy libre. Libre es cuando a mí me digan, usted es absuelto, usted no me cometió el delito de nada. No que me den un perdón de amnistía ni que me den un perdón de indulto. Que me digan, se absuelve a Manuel Germán Ramírez, o mejor dicho, se resuelve. Se absuelve a Manuel Germán Ramírez Valdovinos por no encontrar elementos probatorios de que sea responsable del delito de homicidio en agravio de Manuel Martínez Elizalde. Eso no se ha dado. Y mucha gente duda que se dé. Pero voy a luchar hasta el final porque se logra. Porque yo no maté a nadie. Porque su propia madre de Manuel Martínez Elizalde, años después, se encuentra en la plaza del pueblo a mi papá. Y le dice, compadre, yo le quiero ofrecer una disculpa. Rafael se dejó llevar por la cuerda de los Valencia y de otros tantos de Chimalpa. Y metió dinero y pues, yo sé que Manuel es inocente. Le pido una disculpa, compadre. Yo te pregunto, ¿tú crees que esa disculpa no la pudo haber dicho la señora al momento que la pone a declarar el juez? Y volvemos a la pregunta, matan a tu único hijo, varón, o hayan matado a tu hijo, te sientas ante un juzgado y te hacen preguntas, ¿no vas a llorar? La señora no derramó una sola lágrima cuando le están preguntando ni de cómo llega el cadáver, ni de cómo le dicen cómo lo matan, nada. La señora de lo más fresca en la mañana. Bueno, estás más conmovida tú en este momento que la señora cuando le están preguntando de los hechos. La señora no sabía de la simulación. La señora no sabía del cohecho del marido desde entonces. ¿Por qué no lo habló ante el juez? Hoy está juzgada del Poder Supremo. Pero eso no se vale. Porque le desgraciaron la vida a un ser humano que nunca le faltó el respeto a nadie. Me estás diciendo que le agradeces a la senadora Nestora, pero que no le agradeces las formas. ¿Qué formas? Yo le agradezco que haya hecho los acuerdos que tuvo que haber hecho y las pláticas que tuvo con el senador Ofelito, porque a final de cuentas, a las instituciones democráticas, por ver contento a mi padre, por ver contento a mi esposa y a mi familia, estoy aquí. Pero yo te pregunto, ¿tú acaso ves en mi rostro alegría? No. ¿Qué ves en mi rostro? Perdón que te entrevisté ahora yo a ti. No. ¿Qué ves en mi rostro? Enojo, frustración, coraje. Impotencia. Que eso es lo más que me está partiendo el alma. Y la impotencia te voy a decir desde dónde viene. Porque yo no tengo acceso a la justicia. Porque yo no tengo derecho a tener una identificación. Porque tengo suspendidos mis derechos. Porque te cargo en la joroba antecedentes penales de un muerto que les pagué de 3 formas al Estado de México. Con una detención arbitraria y torturas, con cárcel, con sus burlas de una simulación de un beneficio que aparte me costó 80,000 pesos regalárselos del muerto que está vivo. Y donde Sodi Cuellar, el magistrado Sodi Cuellar, tiene el descaro a través de su juez de ejecución de decirle primero a las hermanas del supuesto muerto, vengan a cobrar la reparación del daño. Y 3 días antes de salir, se gira un exhorto a Texcoco para que haga saber a los familiares del hoyo Oxiso si tiene pruebas colegiadas en que impidan que Ramírez Valdovinos salga de la cárcel. ¿A qué tomas eso? A que les dijo, aguas, ya va a salir. El dinero que les acabo de dar, mejor inviértalo en alguien que lo mate.
No obstante, a toda la simulación y a toda la porquería que a mi esposa la hacen víctima cuando le dice Sodi Cuellar. Esta plática no se tuvo, ¿eh? Y óyelo bien, me puedo estar jugando con esto la revocación, pero yo sé que tú no lo vas a permitir. Porque el hecho de que tú difundas mis palabras va a crear una mella y una ámpula muy grande. Yo no soy caudillo, ni quiero serlo. Exijo justicia nada más. Eso es lo que yo pido y lo que yo exijo hoy día. Que lo voy a exigir siempre, porque muchos Manueles Ramírez se quedaron ahí adentro. Casi el 75% de la población que está ahí dentro son Manuel Ramírez en el modus operandi de cómo los tienen privados de la libertad. Torturados, enjuiciados y condenados. Regresando a mi punto. Primero, no se puede hacer nada porque es cosa juzgada. Si ustedes me presentan al muerto vivo, yo lo dejo libre. Entonces, ¿dónde está lo que dice la fracción tercera del artículo 307 del anterior Código de Procedimientos Penales para el Estado? Me voy a ver muy técnico, tal vez mucho de tu público no lo entienda, pero los que lo pueden entender como especialistas en el derecho, a la letra más o menos dice, si después de la condena aparecen documentos o pruebas que sirvan para desechar las que se utilizan para condenar al sentenciado, se le debe de otorgar el reconocimiento de inocencia. En consecuencia, dentro de ese proceso, de ese recurso, tiene que salir publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México. Porque ese beneficio se le da hasta a las personas que, siendo difuntas, aspiren a que se reconozca su inocencia. Si yo cumplo con todo eso, porque yo ya les demostré que el muerto no es, ¿por qué te imaginas que el Ministerio Público no me quiere desahogar el protocolo de Estambul? Porque aparte de que tiene que ejercer acción penal contra los judiciales activos o inactivos, tienen que también ejercer acción penal sobre el hoy magistrado Juan Arturo Velázquez Méndez. Pero ¿cómo su señoría se va a equivocar siendo juez? ¿Cómo el magistrado Sodi Cuellar va a atacar a sus jueces y magistrados por un reo mentiroso que simplemente dice que fue torturado y nunca lo ha comprobado? Por eso le he dicho muy claro en uno de los videos, que creo que tú lo tienes por ahí, en la publicación, cuando hago referencia de la mafia del poder. Y sí, es una mafia grandísima y es una industria que si tú la supieras realmente y la vivieras, te quedas sorprendida, ¿eh? Policías corruptos que reciben su mochada, como vulgarmente se dice, para consignarle gente porque le urge chamba al Ministerio Público. No sé si tú recuerdas de aquel Ministerio Público o coordinador de Ministerios Públicos que balconearon de Catepec. Cuando dice, es que señores, de 10 carpetas están desechando 8 a los jueces, eso no sirve. Quien de esas 10 no me tenga 8 bien consignadas y esas 8 sean condenas, los voy a cesar. ¿Te acuerdas? Sí. Pues eso sigue pasando. Eso no ha cambiado. De nada sirvió que Peña Nieto, siendo el presidente más absurdo, más tonto y que ridiculizó más la figura presidencial, haya norteamericanizado el sistema de justicia. Aquí no hay que norteamericanizar la ley. La ley como tal está bien dicha. Y lo dijo el propio ministro presidente de la Suprema Corte hace unos días. Que no nos hiciéramos de la vista gorda, que en todos los tribunales hay corrupción. ¿Quién lo dijo? Fíjate, ¿quién lo está diciendo? No lo dice un exreo. Bueno, lo está diciendo el mayor jerarca de la justicia a nivel nacional. Uno de los grandes actores políticos que en este momento, a nivel judicial, tiene en sus manos el que este tipo de situaciones no se vuelvan a repetir, empezando del Poder Judicial y llevándolo a nivel estatal. Y aquí estoy yo para ayudarlo. Yo sí quiero hacer equipo con él, como lo llevé hace unos días a la Suprema Corte, a decirle que yo venía a trabajar con él en esa reforma. Y que también te quiero decir, no creo estar tan equivocado, y aprovecho tu espacio para también agradecerle al doctor Vallarta y al licenciado Luis Mejía Verdeja, que a través de Almijis nos están nos están pidiendo que trabajemos con ellos en poder lograr una reforma penal y penitenciaria. Pero retomando al punto de la industria del crimen de cuello blanco, y hablamos de policías corruptos que detienen a gente inocente, y hablamos de ministerios públicos que se dedican a estar fabricando los delitos para poder a su vez llevarlos ante el Poder Judicial, y hablamos de jueces de control que deben de ver que la investigación esté bien integrada, ¿estamos de acuerdo? Porque por eso es el juez de control y de juicios orales. Pero viendo las deficiencias y viendo las porquerías que están haciendo, lo pasa a la audiencia intermedia
Y yo, sorpresa, llegas con otros actores más nefastos que se llaman defensores públicos. Porque tú qué esperas de un defensor público? Pues es un abogado, ¿no? Me va a defender. ¿Sabes qué te dice un defensor público? Evítate de problemas, no te vayas a juicio. Vete por el abreviado, te van a dar 5 o 6 años. En el peor de los casos te van a dar 18. En la apelación baja y yo te saco en año y medio. ¿Esa es la justicia? ¿Y cómo te saca? Preliberado. Con brazalete. Porque el brazalete cuesta. Porque ya le estamos dando otra pizcachita de erario al Poder Judicial. Es un negocio redondo. Y eso estamos hablando a nivel burocrático. Vámonos adentro de la cárcel. Voy a destapar la caja de Pandora. Y aviso, y te lo digo a ti. Y te pido que te quede bien claro y que quede documentado. De lo que mi boca en este momento va a hablar, yo responsabilizo de mi seguridad a Alfredo del Mazo, a Ernesto Nemer, a Jaime Chartea Mojica, al propio director del Centro Preventivo, actualmente todavía Santiaguito, Julio César Partidas y Gala, y a toda la bola de personas que se dicen servidores públicos del sistema penitenciario. Porque esa es una cloaca de porquerías de la que no te imaginas. Porque ellos saben quién, cómo, a qué horas y de qué manera pasa lo que no debe de pasar. Hablando de aquellas cosas que mantienen controlada a la población. Y sabes a qué me estoy refiriendo. Y creo que tu público sabe a qué me refiero. De aquello que se acaba de legalizar, una hierbita verde por ahí, que relaja a la gente. Y de otras tantas cosas que no están tan legalizadas y que pueden entrar y salir por los cohechos de los que son los jefes de vigilancia y se prestan. Porque ellos saben quién lo mete y porque muchos de ellos se prestan a meterlo. Y esto lo estamos hablando en un estado que tiene alta incidencia delictiva, alta impunidad, en un estado en donde incluso los feminicidios a veces ni siquiera los tipifican como feminicidios cuando son feminicidios y los clasifican como homicidios vinculados al crimen organizado para no hacerse del proceso tan engorroso que es el feminicidio. Hablamos del Estado de México y por eso quiero hacer este paréntesis importante para dejarle clara a la audiencia que estamos ante un caso que ejemplifica toda la corrupción y todas las fallas del Poder Judicial habidas y por haber. Perdón, no son fallas. Háblales por su nombre. La impunidad que se ejerce en la persona de Francisco Ricardo Sodi Cuellar. Así, de ese tamaño te lo digo. Y en la persona de Juan Arturo Velázquez Méndez. Y de muchos tantos que son jueces, secretarios de acuerdos, magistrados del Tribunal de Alzada, y de paso por default, hasta los que son parte de la gente del ministro presidente que están en el Tribunal Colegiado del Segundo Circuito. Porque esta es una plasta de porquerías. Es un muégano que para donde tú le muevas, le ves corrupción, impunidad, corrupción, impunidad, corrupción, impunidad. Acudes a un juzgado de distrito y mi esposa te lo puede decir. ¿Cómo escuchaba a otros abogados que se acercaban con la escribiente y decirle, oiga, idea cómo para subirme al barquito para que la sentencia sea favorable? ¿Te das cuenta? Si eso pasa en los de distrito, de mesa, dime qué no pasa en los colegiados de circuito, en los unitarios de circuito. Bueno, ¿para qué nos damos tan recio? Te voy a poner el ejemplo más claro. ¿Por qué está libre Raúl Salinas de Gortari? Sí, yo sé que me estoy jugando la vida. Ya me la desgraciaron, meme. Durante 21 años me desgraciaron la mitad de mi vida, que tengo 43. ¿Crees que me puede importar algo? Amo a mis seres queridos. Pero yo te pregunto a ti. ¿Cuánto vale tu libertad? ¿Cuánto vale tu dignidad ante tantas humillaciones? ¿Cuánto vale que te desgraciaron la vida físicamente? ¿Cuánto vale la pena que mi hijo me tilde de asesino? ¿Cuánto vale que mis hijos más chicos estén en Guadalajara y yo aquí? Y sin poderlos ver, porque no puedo ir al tribunal a pelear. Que me dejen verlos, porque sigo siendo un reo excarcelado. Dime, ¿se vale? Que después de simulaciones fabricadas me den una libertad y un beneficio que para mi delito no existe.
que me dejen en la calle por cárcel como una momia, a la cual le ponen encima una mortaja más y lo mandan con antecedentes a la calle, con una salud precaria y sin cómo identificarse. Y aparte me quitan el poco capital que podía yo haber tenido para por lo menos vestirme. Dime tú qué clase de reinserción es esa. Dímelo por favor, porque entonces yo estoy muy tonto y no lo entiendo. Dime de qué manera yo puedo retomar mi vida cuando mi carrera se fue al drenaje, cuando mi padre es un anciano que gracias a sus babosadas de Calderón se quedó sin trabajo porque era empleado de la compañía de luz. Dime tú por favor por dónde, porque yo no sé, porque lo único que tengo es esta voz que me queda de agarrarme de la mano con mi hermano Mijis y con mi hermano Levarón, hacer activismo para que estas injusticias no se repitan en el Estado mexicano. Dime cómo inicias tú la vida, porque te juro que yo no sé por dónde. Dímelo. De todos aquellos de mis publicaciones que se han burlado, ahora estoy libre, ahora me puede decir alguien por dónde. Que me diga Sodi Cuellar, cínicamente, si preso ha hecho tanto, libre que no podrá lograr por lograr la reparación del daño. Que me diga el por dónde. Que me diga por qué se prestó esta simulación cuando él tiene la ley de la mano para colgarse esa medallita de decir: fui el primer magistrado que vine a hacer justicia y a dignificar el Poder Judicial del Estado de México. Tú dime por dónde. Dime, te pregunto, ¿crees tú entonces hoy sí que estoy libre? No puedo ir a un banco a pedir un préstamo para poder un negocio, porque para todo es la INE. ¿De dónde voy a sacar la INE? Y tengo mi cartilla de servicio militar liberada. No sirve. Entonces, ¿para qué hice el servicio militar? Tengo un pasaporte o puedo sacar un pasaporte, pero no en todos lados te permiten el pasaporte. Entonces te pregunto, ¿qué voy a hacer? No me queda más que pelear contra el sistema. Por eso ves que te hablo con el arrojo que te hablo. Porque mayor desgracia y mayor muerte en vida no me pudieron haber dado que tantos años ahí dentro de esas cuatro paredes y de penal en penal como me trajeron por defender a mis compañeros. Ni mayor daño me pueden hacer. Ahora, matarme, te lo juro, de verdad, me matan, me hacen un favor. En serio. ¿Pero qué crees? Que no les voy a dar ese gusto. Porque a un muerto, desde donde esté, les voy a seguir dando lata. Porque no otro Manuel Ramírez. Ya basta de tantas cuestiones como las de Manuel Ramírez. Ya párenle a que tu familia no te puede meter este vaso con azúcar porque aquí te cuesta 20 pesos y ya te cuesta 50. Ya párenle a que estos lentes que tu familia te puede llevar del exterior y permitir que entre un optometrista, tiene que entrar el optometrista con el que ellos tienen la concesión dentro del penal. Ya basta de que yo quiera unas radiografías y en las cuales, como ellos no tienen concesión porque no se llevan su mochada de su comisión con el Hospital Durango, yo tenga que ver las del Chopo y que mis diagnósticos se queden con ellos. Eso es lo que se vive ahí dentro. Lo dije en el Senado hace unos días y retomando el caso a la senadora. Yo le agradezco que haya hecho un acuerdo político. Mi pregunta es, ¿en algún momento ella se pudo haber puesto a pensar las consecuencias seguido? Bendito sea Dios, ella, de los problemas jurídicos que ha tenido, ella ha salido absuelta. Yo no. Yo te pregunto, ¿tú crees que actualmente en el puesto que ella tiene, aunque sea la mitad de su salario, como os he dicho que ellos devengan, crees que ella tenga las necesidades precarias y las carencias que yo tengo aún al día de hoy? La gente puede decir es que está muy bien vestidito. Esto por el esfuerzo que quien realmente me ama lo tengo puesto. Y otras tantas poquitas cosas por la caridad de aquellos
que hicieron hasta lo imposible por apoyar, porque se pagaron esos 80,000 pesos, y a los que públicamente también te quiero pedir que me permitas agradecer. Carlos Acem, Mijis, Brian, a la comunidad Levarón. Ellos fueron, conjuntamente con mi esposa y con mi padre, quienes agarraron y dijeron, órale, yo pongo 5, y bueno, la comunidad Levarón, no recuerdo bien la cantidad, pero sí fue un poquito más de 10,000 pesos. Gente que no me conoce. Ahora yo te pregunto, ¿alguien se ha puesto a pensar la destrucción familiar que este caso trajo en estos 21 años? Yo le lloro mucho a mis hijos. Y tal vez en la conversación has escuchado que puedo hablar mucho de mi madre. Pero alguien hace afirmar que ella se fue de este mundo distanciada de mí. Porque también dentro de mi propia familia tuve otros esbirros que trataron de despedazarme. Y que lo digo como es. Mi propia sangre me atacó a mí. Mi propia sangre sacó intereses de mí para explotar a mi padre, utilizando a mi madre de por medio. Y eso alguien se ha puesto a pensar. ¿Tú crees que Sodi Cuellar se ponga a pensar todas las atrocidades que por su mal servicio público contraen su impunidad a todos los que estamos privados de la libertad? Entonces te das cuenta cómo la victimización aquí no es del que está preso nada más. Dijeras que allá adentro, por lo menos el vaso con agua que te están dando, ya no pidamos que sea purificado, que sea potable. Con eso te estoy diciendo muchas cosas. Pero cuando por ejemplo, tú llegas a ir, te autorizan la entrada. Cuando tú llegas a servicios generales por radio dicen que no salga el rancho o el perol. Para que tú llegues, veas las marmitas rebosantes de bisteces a la mexicana o como los hayan hecho. Pero cuando tú te das la media vuelta y sales, y la marmita sale, en el perol va la mitad de agua con grasa. Porque toda la carne se queda ahí porque se revende. Y ese es negocio de los administradores y de los directores de todos los penales. Porque no nada más es Santiaguito. En todos los penales es la misma. Y quien diga que no se está haciendo tonto. Empezando desde Manuel Palma Rangel, que es el subsecretario de Control Penitenciario, hasta Jaime Chartea Mojica, que es el director general de prevención. Entonces, ese es un negocio redondo para ellos. Tú quieres que tu familia te lleve café, leche, café, leche, azúcar u otro tipo de enseres, no pasan porque las tiendas sí lo venden. A ver, si no puede entrar del exterior, ¿por qué sí lo vende la tienda del interior? Pues porque es un negocio. Y porque al mismo tiempo las tiendas de adentro están concesionadas al mejor postor. Y porque en muchos de los casos se les concesionan hasta los del vicio. Te estoy hablando y te estoy destapando la caja de Pandora tal cual es. Y no es el caso, nada más lo dudo, que del Estado de México. Por eso muchos se quejan del desgobierno de las cárceles. Porque la propia autoridad lo permite. Porque ahí hay personajes que pagan renta, cuantiosas rentas por semana, por estar en áreas aisladas de la población, a los cuales les puedes meter del Starbucks lo que quieran, porque el señor sí tiene aparatitos como este, y puede hablar al Starbucks, y a domicilio hasta allá, con su pequeña cuota al custodio de la puerta y al de la aduana, pasan sus cosas hasta donde está en su área VIP. ¿Eso tú lo viste? Claro, me consta. Una de las personas que vivió con ellos terminó viviendo conmigo. Y es una de las muchas personas que también está en espera de sentencia en su proceso penal, siendo ex servidor público también. Pero retomando al tema de lo que te estoy diciendo, esta persona de la que yo te hablo, con todos sus coacusados que va, tiene derecho a un aparatito de estos, tiene derecho a una laptop, tiene derecho hasta una tablet, tiene derecho a recibir las visitas que él quiera entre semana en su área apartada del vulgo. ¿Y él quién es? Quisiera reservarme el nombre. Pero quienes vean esto al interior de Santiaguito, que sé que los van a ver varios, sabrán de qué estoy hablando. Y si lo va a ver Manuel Palma Rangel y lo va a ver Jaime Chartea, pues creo que también se va a dar cuenta, ¿no? Y va a saber de qué estamos hablando.
Ahora, permíteme aterrizar justo en la situación en la que estamos actualmente, ¿no? Tú sales excarcelado por un acuerdo que se logra entre la senadora Nestora y el senador Miguel Ángel Osorio Chong. Con el gobierno del Estado. Con el gobierno del Estado, del Mazo. ¿Qué pasa? Perdón. Ahí te aterrizo. Al que están poniendo de frente es a Sodi Cuellar. Ok. O sea, el acuerdo lo habrían hecho con Cuellar. Hasta lo que a mí sé, o se me dice a mí, es de que un día antes de empezar las mesas de trabajo para el indulto, mandan a traer a mi esposa de la nada con el licenciado Carlos, lo sientan, y es con Sodi Cuellar, y dice, aquí la única es, se va preliberado, me paran la reparación del daño y en 3 semanas lo tienen libre. ¿Lo toma o lo deja? Oiga, ¿puedo salir a preguntarle a mi esposo? No, ¿lo toma o lo deja? Va, señora, tiene 3 minutos. No, pues lo tomo. Tráeme el teléfono rojo, porque sí existe. Y no estamos en Ciudad Gótica, pero sí existe. Entonces, así es como se da tu excarcelación. Y del otro lado, perdón, que es a donde quiero llegar, no sé si estaba Ernesto Nemer o estaba el propio del Mazo, pero lo que a mí me dicen es que pregunta en altavoz. ¿Aceptó o no aceptó? Señora, le están preguntando. Ella, con la emoción de poderme tener ya libre después de tantos años, dice, sí, sí acepto. O que llegan los trámites, habla con fulana de tal, que creo que es una de las consejeras del Consejo de la Judicatura, y que se mueva en esta situación. Pum, retiran el teléfono rojo. Y vuelve a decir Sodi Cuellar, yo no sé, esta plática no se dio, a mí no me metan en nada. Ok, se da tu excarcelación en estos términos en donde no eres libre. ¿Qué pasa actualmente? Actualmente has recibido apoyo por parte de la Secretaría de Gobernación, has recibido alguna gestión. Cuando yo fui a la mañanera, puntualmente dije al presidente, sabemos que este no es un tema que deba resolver usted porque es del Estado y usted ese poder. Cuando yo fui a la mañanera, puntualmente dije al presidente, sabemos que este no es un tema que deba resolver usted porque es del Estado Ejecutivo, pero quizás pueda echarle una mano al gobernador del Mazo para que se atreva a hacer lo que ninguno de sus antecesores pudo. Tengo conocimiento, Manuel, que te llaman de la Secretaría de Gobernación, que citan a tu esposa y que incluso tú desde prisión hablaste con la persona de la Secretaría de Gobernación. Con el licenciado Bernardo Barrera Trevilla. También sé que tocaste base con Paulina Telles. Sí. ¿Qué es lo que pasa en el área de la Secretaría de Gobernación actualmente? Días después de que se da la negociación, de la noche a la mañana mandan a traer a mi esposa y muy curiosamente sola y a la oficina de la licenciada Paulina, que no tengo el gusto de conocerla más que por viva voz, y mi esposa me dice, oye, es que me está mandando a traer así y así y así. Le digo, a ver, momento, primero pedían abogado, háblale a Carlos y que te acompañe. Es que dijeron que sola, es que vas con Carlos y que hablo directamente con Barrera Trevilla. Licenciado Bernardo, ¿qué está pasando? ¿Por qué mi esposa a solas? Y como los niños del Canal 5, solas y a oscuras con nadie, cuéntaselo a quien más confianza le tengas. ¿De qué se trata? ¿Tratitos al oscurito? No, profesor, es que mira, entiéndanos, la situación, pues mi jefa es muy sigilosa de ciertas cosas que le dijeron. ¿Ciertas cosas de qué? Ustedes me pidieron un abogado y ahora lo tienen. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Me hace favor de recibir a mi esposa con el licenciado Acem o simplemente mi esposa no va a la junta? Está bien, a ver, permítame. Me ponen al licenciado Germán. No se enoje, profesor, mire, estamos haciendo lo mejor que se puede. Hay algo grave que la jefa quiere hablar con su esposa. Yo sigo en lo mismo de que vamos a hacer lo de la revisión extraordinaria, porque es la única manera en la que yo lo veo en la forma jurídica de que usted esté libre totalmente. Sí, licenciado, nomás que déjame primero arreglar esto, porque pues tengo entendido que ustedes ya también saben que hubo un primer acuerdo. Se hace el occiso, regresa luego Barrera Trevilla y dice, sí, profesor, está bien, que venga el licenciado a hacer. Acto seguido, horas más tarde, llega mi esposa con el licenciado Carlos, entran a la oficina de la licenciada Telles y resulta con que le dicen a mi esposa que el licenciado no puede estar, que porque él no cuenta con una acreditación de personalidad jurídica. Cuando aquí, y ahorita en un momento te voy a mostrar un memorándum donde la propia Dirección General de Prevención y Reinserción Social lo tiene acreditado como mi abogado y gestor mío. Y lo saca. O sea, sin ni más, se retira usted, porque le vamos a hacer como el caso Vallarta. Y usted, señora, tome en cuenta de que la estoy tomando en cuenta
por si gusta usted hablar. Si no, hablamos directamente con el profesor y usted deja de tener injerencia en el asunto. ¿Eso lo dice Paulina Telles? Paulina Telles directamente se lo dice a mi esposa. ¿Tu esposa en algún momento te dijo si Paulina Telles, cuál fue el apoyo que le ofreció o si intentó de alguna manera? Lo que pasa es de que ahí es donde viene precisamente esta situación que a mí me tiene inconforme con el proceder que se da con la senadora Nestora. Porque mientras primero Paulina Telles da la versión de que nos alejemos de Mijis y de Brian Levarón, que porque ellos ya no van a tener raja política, que se presentan en actos con el propio presidente de la República, que eso es mentira, y que hablan de otras cosas y no de mi asunto y le ocultan las cosas a ella. Ayer, que tuvimos una mesa de diálogo, el licenciado Barrera Trevilla, quien tuvo el gusto de conocer con el licenciado Germán, resultamos con que no fue directamente la cuestión con el Mijis, sino que a ellos también les incomoda la forma en la que se hace el trato a lo oscuro y no se les toma en cuenta, cuando yo sí los quería tomar en cuenta en esas mesas de diálogo que iba a haber para lo del indulto, porque fue una de las condiciones que nosotros le pusimos al gobierno del estado. Y hasta ayer yo me entero que ellos no podían estar ni como observadores ahí, cuando en teoría se había dicho que sí por la propia Paulina Telles. Acto seguido de eso, se da también un día antes de que, por medio de lo que tú le dices al señor presidente, se da la cita con la licenciada Leticia Ramírez, a quien también le agradezco mucho, porque aquí algo sí voy a decir, y no es que te dé el guayabazo, pero es la verdad. Aquí la manota me la echaste tú, en conjunto con lo que el presidente comenta, y con la intervención de la licenciada Leti Ramírez. Porque si tú no te das el arrojo de tocar mi tema en la mañanera, el señor presidente ni por enterado se da de este asunto. O sea, aunque lo sabía la Secretaría de Gobernación, el presidente no estaría enterado. Simplemente le decían a mi esposa, ¿para qué va? Le van a decir lo mismo que le estamos diciendo aquí. ¿Quién se lo decía? ¿Paulina? O sea, Paulina Telles le decía a tu esposa que para qué Paulina acudía quiso a poner presidencia. ese abismo en llegar nosotros con Leticia Ramírez. Ahorita que me mencionaste que Paulina le dijo a tu esposa que podían hacerle como en el caso Vallarta, ¿a qué te refieres particularmente? De que ya no me dieran información a mí, ya no se la dieran a ella. Pero ¿qué clase de información me van a dar a mí si todo siempre fue manejado a medias? O sea, Paulina Telles intenta de alguna manera persuadir que yo me separe del grupo Mijis, Levarón Ramírez, para ellos tener interferencia. Ahora, yo te voy a decir una cosa, de lo que se habla ayer, y es un diálogo muy diferente, ya no es lo mismo el Manuel que está allá, a la señora a la que se le presiona, al tener a Manuel enfrente y de decir, Germán en este caso, yo sigo insistiendo que es por el lado de reducción extraordinaria, vamos a ayudar a desahogar el protocolo de Estambul, y sobre eso hacemos en conjunto usted y yo con sus conocimientos y con los míos, a perfeccionarle su recurso y a llevarlo, a ver si de veras ahora sí es cierto. Esa es la propuesta que está actualmente. Así es. Ok. Vamos a darle Que conclusión. aclaro nomás algo aquí. Dime. Si por decir la verdad se van a echar atrás, qué mal se van a ver, ¿eh? ¿Tienes miedo de que eso pase? No, miedo no. No, pero estoy tan acostumbrado de tratar con la burocracia que sé que en el momento en el que ellos les molesta que uno les ventile la verdad, se enojan. Entonces, yo te pregunto a ti, si me están haciendo una propuesta y se enojan porque uno dice la verdad, entonces ¿qué yo tengo que estar callado? ¿Cuánto tiempo más voy a vivir de simulaciones? Y honestamente eso no reza conmigo, yo no soy hipócrita ni este pecho es bodega. Por algo, y ojalá, si en algún momento tú tienes la oportunidad, se lo digas al señor licenciado Andrés Manuel, lejos de la 4T, lejos que es el presidente de la República, al ser humano, que esta mano está sedienta de estrechar la suya y de, a la sana distancia de darle un abrazo, para agradecerle que por el simple hecho de haber mencionado el caso, en el Estado de México hayan dicho, el boom es más fuerte, sácalo, aunque sea como la chacha por la puerta de atrás, aunque no haya robado nada, sácalo. Porque créemelo, no ha sido por ti, no ha sido por él. Aún con toda la negociación que tú quieras, no se ejerce la presión que se ejerció. Eso tuvo mucho que ver, y lo he dicho a todos los medios, y él te lo digo a ti. Te lo agradezco mucho. Te lo agradezco mucho a ti y a tu equipo, que nos abrieron la puerta. Tienes muchos compañeros periodistas a los cuales yo les agradezco muchas cosas. Pero Dios te bendiga siempre, porque tienes ese algo que te hace ser única. No lo pierdas. Y ojalá en un futuro
podamos estar en otra mesa donde yo te pueda decir gracias porque otra vez volviste a intervenir ahora por la vida de otro Manuel Ramírez, que hoy tiene cáncer y que le quitaron un testículo por una golpiza que le dieron y que está ahí también. Que ojalá algún día yo pueda venirte a decir con satisfacción, mira, esta sí es mi venganza al maldito sistema, ya le arrebaté otra injusticia y se llama Gerardo Rodríguez Villalobos y aquí está. Y como él hay muchos. Ojalá tu espacio en un futuro me lo puedas abrir para hacer equipo, porque mi intención es empoderar a la sociedad con el legislativo, porque es bien fácil decir, mira lo flojo, huevón, hijo de tal por cual, se está gastando el erario. Como la señora Miranda de Wallace, que muy respetuosamente se lo digo, es que son escuelas del crimen. ¿A mí me ves con cara de criminal? Claro, somos pocos los que tenemos la iniciativa de estudiar, pero porque el mismo sistema nos hace mediocres y no quiere que aprendan. Pero sin embargo, ojalá, por medio tuyo y haciendo equipo con la sociedad, con las autoridades como el licenciado Verdeja y el doctor Vallarta, podamos darle un giro a esto. No vamos a cambiar al mundo, pero ojalá podamos humanizar un poquito las cosas y arrebatarle a la injusticia y a la cloaca de poder tantas cosas tan tristes que están allá adentro, que no están viendo la luz y que no extrañaría que también en ti la estén viendo. Entonces, ahora soy yo quien te lo pide, ya no es a través de mi esposa. Únete a mi equipo. Permíteme también ser parte del tuyo porque tienes ese don de poder apoyar a los equipos perdidos, todo. Hasta las ganas de vivir. Verte a ti, la forma en que hablaste, tu personalidad que yo admiro tanto de cómo te engallaste y tocas mi tema. Gracias por cada distancia, no te di asco. Y eso me cuenta más que estar aquí hoy sentado. Porque significa algo para ti, siendo la calidad de periodista que eres. Gracias porque le abriste la puerta a mi esposa. Gracias porque permitiste que Brian pudiera hablar contigo y te expusiera el problema. Porque te repito, a mí me cuenta mucho que para ti yo no te di asco. Como para muchos que hoy todavía me ven como bicho raro. Porque yo salí con eso mal aquí. Y no sabes cómo me pesa acá. Pero me tengo que levantar. Me han dado el garrotazo más grande de mi vida que tú no te imagines, con esta maldita humillación de sacarme así. Pero me va a levantar la sed de justicia, la verdadera justicia. Mi rencor está basado en el estudio. Mi rencor está basado en lograr ser esa luz de muchos que necesitan y que no tienen hoy dinero. Y de que podamos hacer equipo una perito que está a mi lado ahorita, que fue relatora de las Naciones Unidas contra la tortura, porque se haga justicia con esta iniciativa. Te lo agradezco mucho. Y de verdad, al poder superior como tú lo concibas, que te llene de bendiciones el haber logrado esto, porque esto también es parte tuya. Y por eso era mi intención de estar aquí contigo, en un porcentaje en el que tú quieras, pero para mí es uno muy grande. Gracias a ti, yo estoy sentado hoy aquí contigo. Y no te puedo decir que disfrutando de la libertad, pero de la satisfacción y del gusto de decirte. Muchas gracias. Manuel, yo quiero agradecerte porque nos permitiste conocerte, porque nos permitiste escucharte. Yo lo digo y lo sostengo, yo no les doy voz, yo les hago eco. Creo que esa es al menos la premisa que tenemos de este lado. Quiero decirte que sí me diste voz. Por eso te digo que a ti yo no te di asco. Yo estaba en un lugar donde estamos peor que en el limbo. Y tú fuiste a sacarme del limbo y te pusiste el estandarte aquí y lo dijiste. Hace unos días aquí afuera está un plantón. Tú sí me diste voz.
No seas modesta, mujer, porque de verdad te colgaste en la camiseta. Y me pesa decirlo, pero es la verdad. Te colgaste en la camiseta como si realmente fueras de mi sangre. Y en serio, tú no sabes que ya en ese momento de desesperación y de enojo que llevaba de ver esas últimas burlas, cuando el Miji es muy alegre, me dice: jefe, me acaban de sacar en la mañanera, jefe, vamos para afuera. Y cuando puedo ver el corto de lo que tú sacas, el pedacito que después veo, me levantaste el ánimo y haz de cuenta que me hubieras levantado de la propia tumba. Manuel, gracias por confiar Gracias a ti. y vamos para adelante. Claro que sí. Amigos, yo les agradezco por acompañarnos en este segundo episodio de Ya me lo cuentas. Te agradezco, Manuel Ramírez Valdovinos. A tus órdenes. Amigos, compartan esa transmisión. Compártanla, por favor, porque así como Manuel, hay muchos otros que necesitan eco, que necesitan voz. Y hay muchos a los que tenemos que apoyar como sociedad. La justicia nos debe tanto. Nos vemos en la que viene.